Como dice Marie Curie, en la vida no existe nada que temer, solo cosas que comprender. Recuerden correr y buscar la manera de aprender que más le divierta. Neil deGrasse Tyson dice: nadie que es curioso es tonto. Las personas que no hacen preguntas permanecen ignorantes el resto de su vida. Y para ustedes, esto es curiosidad científica. Buenas, corillo de Curiosidad Científica, bienvenido a otro capítulo más aquí de Curiosidad, donde, como siempre, hablamos de las maravillas del universo, cómo funcionan las cosas y casi todos los días aprendemos algo que no sabíamos. En el día de hoy, nuevamente, le habla su host Agustín Valenzuela y hoy tengo el honor, el privilegio y la dicha que me acompaña Ricardo García Soto, de Astronomía y Algo Más. Ricardo, bienvenido. ¿Cómo te encuentras? Agustín, muchas gracias por esta invitación. Yo feliz de participar en podcast. Yo recuerdo cuando partí mi podcast Astronomía y Algo Más, yo tenía que ir donde los científicos y pedirles, por favor, quiero conversar con ustedes, y siempre me tendieron la mano. Así que yo feliz de participar en podcast porque me encanta el formato podcast, y mientras más podcasts hayan de ciencia, mejor, porque llegamos a más personas. Wow, excelente, excelente. Hoy estoy súper emocionado. Hablamos unos minutitos antes de comenzar y algo que me emociona mucho es que tú eres divulgador completamente y... Sí, aunque me gusta más llamarlo comunicador científico. Si quieres profundizamos en algún momento sobre eso. Ah, sí, excelente, excelente, excelente. Porque fíjate, yo estaba hablando con los muchachos de Astrofísicos en Acción. No sé si los conoces a ellos, de México. Por supuesto que los conozco, sí. Sí, ellos son panitas. Y como que ellos siempre me dicen como que en inglés hay palabras, pero en español debería ser como divulgador, ¿sabes? Pero vamos entonces a hablar de eso ahorita un poco más, ¿verdad? Adentrado en eso. Es como cuando se habla de hipótesis y de teoría, la gente dice, yo tengo una teoría. No, tú no tienes una teoría. Tú tienes una hipótesis. Exactamente. Quizá un modelo, pero no una teoría. Exacto, exacto. Ricardo, yo quisiera saber cómo tú empezaste como bueno. Si quieres me preguntas sobre eso y partimos sobre eso y después hablamos de cómo empecé, como tú quieras. Dale, vamos a hablar de eso, Cuéntame. Sí, ¿por qué creo que hay una diferencia importante? Porque en general yo veo la divulgación como el divulgar, el yo sé algo, tú no sabes, yo te lo voy a comunicar, que es una parte importante de la divulgación. Es lo que hacen los institutos, los centros, los observatorios, las universidades. Es decir, nuestros investigadores e investigadoras hacen este tipo de investigación y queremos compartirla, pero es simplemente unidireccional. Esto es lo que nosotros hacemos, se los entregamos. Pero eso no es lo que yo quiero hacer. No es lo que yo quiero hacer. Yo quiero hacer comunicación, que es una palabra que engloba un poquito más y que es bidireccional. Eso quiere decir que cuando yo subo contenido, yo estoy muy atento a los comentarios, a qué me están diciendo, cómo mejorarlo. Siempre hay un feedback ahí muy importante. Entonces siento que el concepto comunicación engloba mucho más que yo soy una persona que sabe, tú no sabes y yo te voy a enseñar. Además, yo creo que el tema de enseñar en comunicación científica creo que es un gran error, porque uno va a aprender a la universidad, al colegio o cuando uno toma cursos, pero en este caso nuestra labor, o al menos la mía, no es enseñar. Yo no quiero que la gente aprenda. Yo lo que quiero es despertar la curiosidad, el sentido del asombro, y que las personas se sorprendan con el universo, con la naturaleza. Entonces, que se hagan preguntas y traten de responderlas. Que aprendan o no aprendan, la verdad es que hoy día tenemos demasiada información disponible en internet. Uno tiene una pregunta: ¿por qué el cielo es azul? ¿Por qué la luna nos da la misma cara? Y uno pone la pregunta en Google y uno siempre encuentra las respuestas. Entonces, el problema no está en las respuestas, está en hacerse las preguntas correctas. Entonces, cuando uno despierta la curiosidad, uno genera ese interés por buscar esas respuestas, y
Y lo interesante es que cuando uno empieza a aprender de ciencia, uno desarrolla el pensamiento lógico científico que sirve en muchos aspectos de la vida, no en todos, por ejemplo en el amor, en las relaciones con, interpersonales. Obviamente no hay que ocupar ese pensamiento lógico científico, pero para otros aspectos, para la economía, cómo manejar el dinero en la casa, tomar cierto tipo de decisiones, es súper importante. Por quién votar cuando uno va a votar por elecciones de presidente, de senadores, de quien sea, es súper importante tener la información y hacer un razonamiento lógico crítico. Y yo creo que la ciencia nos entrega eso. Entonces, mi interés no es enseñar porque uno tiene demasiados elementos para aprender si es que uno le interesa. Está el libro, está Wikipedia, está lleno de canales de YouTube con mucha información. La información está ahí, uno puede aprender si es que uno quiere, pero muchas veces uno no tiene el interés. Entonces, a mí me importa generar ese interés en las personas que les va a interesar. No quiero que todo el mundo se interese por la ciencia, sino que a quien tiene ese bichito, esa curiosidad, se le despierte y pueda desarrollarla y pueda mirar el cielo y pueda fascinarse como yo me fascino. Entonces, por eso siento que la palabra divulgación es simplemente yo sé, tú no sabes, básicamente eres tonto y yo te voy a transmitir información. Lo cual es muy aburrido cuando tú vas a una charla de un científico, el científico dándote datos, y no es interesante. Entonces eso aleja aún más a las personas de la ciencia. ¿Y por qué ocurre eso? Porque el científico dice, yo tengo que enseñar, ellos no saben, yo sí sé porque estudié mucho. Hay demasiadas cosas que uno no sabe. Yo no sé de medicina, no sé de biología, no sé de computación un poquito. Tú me mencionabas que estudiaste ahí computación, algo entiendo, pero programo de manera muy básica. Hay demasiadas cosas en las que uno es ignorante, entonces yo no puedo llegar y decir porque yo sé esto te lo tengo que transmitir. No, yo quiero compartir la fascinación que existe por la astronomía y por eso creo que la palabra comunicación engloba mucho más que la palabra divulgación y simplemente me digo comunicador científico para mencionar que comunico ciencia, pero en realidad ya solo la palabra comunicador dice todo lo que yo hago, porque además soy comunicador audiovisual. Entonces por eso me gusta mucho más hablar de comunicación científica y comunicador científico más que divulgación. No es porque sea peyorativo o porque sea mejor una que la otra, sino porque la divulgación la hacen instituciones, centros, observatorios, universidades, y nosotros como personas que estamos en contacto con el público, con quienes nos ven, con quienes nos escuchan, nosotros hacemos comunicación. Wow, me acabas de volar la cabeza. Wow, pero me encanta ese punto, me encanta, nunca lo había visto de esa manera, ya comenzamos aprendiendo algo nuevo y la verdad es que sí, la palabra comunicación, tú comunicas y comunicación se trata de dos partes, hablando, y estás muy en lo cierto. Y ahora, es mi visión personal, no es como que haya algo escrito y esto es así y esto es de otra manera, es mi visión que me gusta compartirla. No, eso está perfecto, incluso... Por eso es que el programa no se llama Agustín sabe un montón. O sea, el programa se llama Curiosidad Científica. O sea, y comenzó honestamente con lo mismo. O sea, yo me preguntaba, pero ¿de dónde salen los rayos? ¿Sabes? O ¿por qué está esa energía tan gigantesca? ¿De dónde sale esto? Y una vez empieza a buscar cositas así, por lo menos en mi caso, es como que, porque... estas partículas de agua se ionizan, o por lo menos eso es lo que tenemos hasta ahora de entendimiento. Pero entonces, ¿qué es ionizar? Ionizar es esta parte. ¿Por qué sucede la ionización? Y es como tú dices, la idea no es que yo te voy a meter, esto es de a la vez. La idea es despertarte la curiosidad para que te hagas más preguntas y las preguntas adecuadas de el por qué, y eso es lo que enchula, eso es lo que enamora de la ciencia. Claro, y además hay otro tema que creo que es súper importante, que la ciencia se está haciendo. Cuando se dice que los agujeros negros funcionan de tal manera, que el universo nació de cierta forma, que las estrellas, que etcétera, no se sabe a ciencia cierta, no se sabe detalladamente. Hay demasiadas interrogantes en todo lo que uno mira. Uno ve la gente que estudia planetas, yo hablo del área de la astronomía porque es lo que más manejo, la gente que estudia galaxias, la materia oscura, la energía oscura, son más preguntas que respuestas. Entonces cuando uno comunica, no, es que la estrella nace de esta manera y después hace esto y después explota como supernova,
no estoy transmitiendo las grandes interrogantes que todavía existen, que no se entiende muy bien por qué una supernova explota como supernova, que todavía no se entiende muy bien cómo se forman los planetas, hay algunas ideas, pero todavía en simulaciones no podemos lograr que se junten pedacitos más grandes del tamaño de unas pequeñas rocas. Entonces son demasiadas preguntas. Entonces cuando uno tiene esa curiosidad, uno se hace las preguntas, uno va a buscar las respuestas y uno va a tener más preguntas. Y esas preguntas son las que trabajan hoy día los investigadores. Entonces, el transmitir como que la ciencia es esto y tú lo tienes que aceptar es un tremendo error, porque la ciencia tiene más interrogantes que respuestas. Wow. Mano, ahora mismo que hablas de eso, próximos capítulos por venir, yo estaba tratando de dividir, ¿verdad? Lo que conocemos de las partes del Sol, ¿verdad? O de una estrella como tal. Y como tú dices, ahí nosotros tenemos una idea, o por lo menos en teoría, cómo debe, ¿verdad? De cómo creemos o entendemos que funcionan las leyes de física, de cómo es que funciona una estrella, ¿verdad? Como nuestro Sol. Pero hay unas interrogantes tan grandes en eso mismo, como estaba leyendo, y algo que me voló la cabeza es como que en la superficie de nuestra estrella, lo que podríamos decir en la Tierra, ¿verdad? De donde estamos parados, está unas 600.000, ¿verdad? Grados, súper calientísimo, obviamente, como unos 600.000 grados Fahrenheit o algo así. Pero entonces en la corona, que es como quien dice decir la atmósfera, está como a 2 millones o 2 billones de grados. ¿Por qué? ¿Por qué es que eso que está allá arriba está ridículamente más caliente que lo que se supone que es el centro, ese núcleo de estrella que está explotando todo el tiempo? O sea, definitivamente estamos, ¿sabes? Hay cosas que no entendemos y todavía nos falta todo. Sí, exactamente. Simplemente para complementar lo que tú estás mencionando, lo que nosotros llamamos la superficie del Sol es la parte de que nosotros vemos, que es el lugar donde la luz puede viajar sin que sea absorbida y reemitida. Entonces esa superficie que uno ve como el borde del Sol es lo que llamamos la fotósfera, y está a unos 5.800 grados Celsius. La diferencia a esa altura entre Celsius y Fahrenheit son 273,5, entonces 200 más, 200 menos, 5.800 Celsius. Y la corona, como tú bien mencionas, está a 2 millones de grados. O sea, de verdad hay una diferencia brutal. El núcleo del Sol está como a 15 millones, donde se produce la fusión nuclear, y no tenemos idea. Hay algunas hipótesis, obviamente, como la reconexión magnética y varias ideas que están ahí, pero todavía sigue siendo un gran misterio que queremos resolver. Y aprovechando que mencionaste el tema de los billones, un error común que se comete cuando uno habla en español es que, como toda la información está en inglés, los billones en inglés son miles de millones, pero el billón en español es un millón de millones. Hay un 10 a la 3, o sea, hay un factor 3 de diferencia. Entonces, cuando se dice billones en inglés, la traducción correcta son billardos. Esos son 1.000 millones. Entonces, cuando uno habla, por ejemplo, de la edad del universo, que en inglés son 13.800 billones en inglés de años, en realidad son 13.800 millones de años, porque si nosotros decimos 13.8 billones, estamos diciendo que son 13.800 millones de millones. Entonces es demasiado. Es un detalle ahí que uno a veces comete ese error, pero como estamos hablando en español, tenemos que utilizar bien nuestro propio lenguaje. Y eso está excelente, sí, porque usualmente cuando yo leo estos artículos o papers, muchas veces también utilizan como que, por poner un ejemplo, como que 5.000 millones, lo cual sería básicamente 5 billones, ¿verdad? So, sí. Pero billones en inglés. Ajá, exacto, en inglés, en claro. español son 5 millones de millones. Exacto. Wow, que mucho. Un día a las 6. Me encanta. Claro, el billón en inglés es 10 a la... Son 10 a las... claro, son miles de millones. Son 6, 7 son 10 a la 9. Para nosotros es 10 a la 12. 10 a la 12. Fui en nomenclatura científica, pero... Mano, excelente, súper bien saberlo, porque cuando yo comunico esto, yo como quiera lo digo en inglés, ¿sabes? Lo hablo en español, pero lo comunico en inglés, como ese ejemplo que acabo de dar de los 5.000 millones, que serían los 5 billones, ¿sabes? Pero como tú dices, sí, porque lo estoy simple y sencillamente diciendo lo mismo, pero en español, cuando se supone que sea en inglés, de verdad, como se entiende en ese contexto. Sí. Mano, ahora mismo que estamos hablando actually de, ¿verdad? De la corona de ¿verdad? Del Sol o de estrellas en general,
hay un video tuyo que a mí me encantó y me fascinó y me encantaría que nos dieras una explicación básica porque actually conseguí una caja para hacerlo. Cómo reflejar el sol y no mirar el sol directamente. ¿Tú podrías hablarnos un poquito? Ok, para los que no saben, nunca miren el sol directamente, nunca, nunca, nunca. Te vas a quedar ciego y ni vas a saber que te estás quedando ciego. Eh, Hay una manera en que tú puedes observar el sol y hay una manera súper sencilla de hacer como quien dice unos lentes para poder ver esto. Y tú tienes uno de esos videos que es de los más que me encanta, que es una idea súper sencilla. Son materiales que tú encuentras en tu casa y son cosas que a lo mejor a los niños en específico o los papás pueden, ¿verdad? Hacer como que los niños se entusiasmen más por la ciencia con estas pequeñas cositas. ¿Nos puedes hablar un poquito de esa caja binocular, el reflector solar que hiciste? Sí, ningún problema, de todas maneras. Lo que sucede es que nuestro ojo actúa como una especie de lupa entre el cristalino y la retina, porque hay que mencionar que son estos dos elementos del ojo. Nosotros tenemos como una especie de lupa que amplifica la luz. Entonces, al igual que cuando uno toma una lupa y quema papeles, yo sé que algunos quemaron hormigas cuando eran más pequeños, pero uno ya no debería hacer eso. Cuando, cuando uno hace eso, uno quema cosas, uno quema papeles, uno quema hojas, porque uno está concentrando la tremenda luz del sol. Entonces, nuestro ojo, entre el cristalino y la retina, no, y la córnea, perdón, en el cristalino y la córnea, y te puedes dar cuenta que la biología no es mi fuerte, uno concentra la luz y esa luz concentrada llega a la retina y uno se quema igual como cuando uno quema papeles con una lupa. Entonces hay un daño tremendo y no tenemos receptores de dolor en la retina, así que no nos damos cuenta. Eso ocurre cuando uno mira el sol, ya sea por un segundo o por más, uno empieza a quemarse la retina. El problema es que uno no mira el sol de manera directa, uno no está mirando fijamente a un lugar, uno siempre mueve un poquito los ojos, entonces el punto al cual va a llegar esta luz concentrada en la retina va a ir cambiando. Entonces uno va a tener distintos puntos totalmente quemados en la retina. ¿Y por qué uno quiere mirar el sol? En general uno lo hace para los eclipses parciales. Bueno, durante la totalidad uno puede mirarlo a simple vista porque está tapado por la luna, no hay ningún problema. Pero durante la parcialidad uno quiere mirar el sol y uno dice, ya, pero está llegando menos luz y el sol, la luna está tapando parte del sol. Sigue siendo demasiado intensa y si bien no te vas a quemar un circulito completo, te vas a quemar un sol eclipsado en la retina. Entonces te van a quedar manchas blancas y de verdad eso produce no ceguera total, pero sí varios sectores donde no vas a ver. Yo recibí un comentario en ese video de YouTube de una persona que cuando chico había visto el sol a simple vista, un eclipse, y tiene una parte del ojo con la que no ve y dice que es súper molesto. Así que le ha pasado a hartas personas. Si les importa su vista, nunca miren el sol directamente. De hecho, yo no sé si tú conoces la historia de Galileo, que Galileo quería estudiar las manchas solares, entonces para poder hacerlo, él miraba el sol al atardecer, cuando estaba detrás como de las nubes o algo así, y terminó ciego al final de su vida por el estudio del sol. Entonces, de verdad, uno, para mirar el sol, nosotros no estamos hechos para mirar el sol, nosotros estamos hechos para mirar lo que ilumina el sol. Entonces, uno tiene que utilizar lentes especiales que bloquean un 99% o más de la luz del sol, que además tienen rayos ultravioleta, que reduce como en 1.000.000 de veces la cantidad de luz que nos llega del sol. Entonces, cuando tú te pones estos lentes especiales para el eclipse, que no son lentes de sol, ni 2, ni 3, ni 10 lentes de sol juntos, son lentes especiales para eclipse, uno no ve nada alrededor, solo se ve el sol. Y hay otros métodos, que es el video que yo hice, porque a veces uno no tiene posibilidad de conseguir estos lentes, porque cuando se acerca un eclipse como el que tenemos ahora a fin de año, el 14 de diciembre, aquí en el sur de Chile y Argentina, se acaban estos lentes y por lo tanto uno dice, no voy a poder ver el eclipse. Hay métodos, y uno de los métodos es proyectar el sol, que es básicamente el principio de cualquier cámara fotográfica o cámara de video, que es tener una pequeña entrada de luz y que esa pequeña entrada de luz permita que un rayo de luz se proyecte en un solo lugar y no en distintos lugares. O sea, si yo tengo una entrada de luz muy grande, va a entrar rayos de luz y se van a proyectar en distintas partes. Pero si yo cierro lo suficiente esta entrada de luz, un rayo va a proyectarse solamente en un lugar. Entonces lo que uno va a tener es una imagen invertida. Y eso se conoce desde los griegos, incluso antes, que es lo que se conoce como la cámara oscura, y que cuando se hizo la fotografía se llamó cámara estenopeica o pinhole camera en inglés.
y cuando uno hace en una caja de zapatos, por ejemplo, un pequeño hoyito con un alfiler, una aguja, uno le pone en el mismo lugar donde uno hizo ese agujero, una entrada de luz donde uno pone el ojo, y al otro lado, donde se va a proyectar el sol, uno pone un papel blanco, uno puede proyectar el sol. Y uno más encima le está dando la espalda al sol, así que no hay posibilidad de que lo mires sin querer, por lo tanto puedes ver el eclipse. Ahora, este método no tiene tanto aumento porque el tamaño del sol va a depender del largo de la caja. Mientras más larga la caja, más grande se va a proyectar el sol, pero lo vas a ver con un poquito menos de detalle. Entonces, hay otro método en el que uno puede utilizar unos binoculares en un trípode que pase la luz, que uno tapa uno de los dos binoculares, que uno hace pasar la luz a través del binocular y se proyecta en una caja o en un papel blanco. Entonces ahí vas a tener un sol bastante más grande e incluso vas a poder ver manchas solares. Ahora, el cuidado que hay que tener ahí es que el binocular se calienta, entonces dependiendo de los componentes del binocular uno no puede tenerlo 2 horas apuntando al sol, pero media hora no debería haber problema. Uno tiene que estar ahí atento de que el binocular no se caliente. Wow, qué interesante. Es que está súper brutal y es que cada vez que hablamos de algo me trae otra cosa y es esos efectos de la radiación. Pues nuestra vista nosotros podemos ver tan poco, ¿sabes? Se podría decir que nuestros ojos son una porquería comparados con todos los rangos de luz. Increíbles nuestros ojos, increíbles. Es maravilloso. Además, funcionan a través de una escala logarítmica, igual que nuestra audición. Entonces así podemos captar un rango más grande. Así que es fascinante los humanos. Oh, es súper fascinante y tiene un montón de componentes, definitivamente. Pero sí, lo que me refiero es que, bueno, es que hay muchas cosas del humano que están brutales, comenzando con el cerebro y el ingenio y el arte. Porque gracias, lo que me quiero referir con eso es... obviamente nosotros hay demasiados rangos de luz que nosotros no podemos ver y por eso es que entonces acudimos a otros artefactos que sí lo hacen, ciertos tipos de telescopios, de radio, de ultravioleta, ¿verdad? De infrarrojo y etcétera. Y cayendo en eso, te iba a preguntar, porque a mí no me está tan claro. Yo entiendo bastante bien, por ejemplo, ¿verdad? La ley del corrimiento al rojo de Hubble. La entiendo bastante bien. Y sé que, por ejemplo, el primero Edwin Hubble, el científico que la creó, pero número 2, el telescopio espacial Hubble, junto con Gaia, ¿verdad? A mí me consta que ellos tienen un mapa bastante bien hecho de, ¿verdad? Por lo menos de una parte de nuestro universo o nuestra galaxia, por ponerlo así, en cuestión de distancia y en cuestión de ¿verdad? Qué cosas se están alejando más, ¿verdad? Que están corriéndose al rojo o se están acercando más, que se van corriendo al azul. Pero eso es un poquito tricky. Y anteriormente yo te pregunté para que habláramos un poco de los exoplanetas, ¿verdad? Que para los que no lo saben son los planetas, ¿verdad? Exo, que están fuera de nuestro sistema. ¿Cómo, ¿verdad? O podríamos hablar de cómo es que se comenzaron a localizar o se logró, ¿verdad? Nos logramos percatar de que, espérate, ese punto que está pasando frente a aquella estrella debe de ser otro planeta o etcétera. Y cómo es que podemos identificar cuán lejos están realmente. Por ejemplo, Alpha Centauri. Nosotros decimos que está alrededor de unos 4 años luz. Pero, ¿cómo nosotros sabemos eso exactamente? Ya, qué buena pregunta. Te paseaste por hartas ideas entre medio. Me hubiese gustado comentar también algunas cosas. Por favor, entren todas, por favor. Es que yo comienzo a hacer una película gigante. Sí, pero por favor. Lo que yo hago en mi podcast es que yo más o menos tengo una idea de dónde va a ir la conversación, entonces empiezo a hacer preguntas para llevarla hacia allá, más que tirar la idea completa al principio, porque sí, eso a la yo también, pero mi mente no me ayuda. Porque a veces los científicos, yo que ya hago comunicación científica, puedo más o menos tratar de hilar, pero a veces los científicos ahí uno los pierde absolutamente. No, solo quería mencionar que en general hay una diferencia importante entre el Hubble y Gaia. Gaia lo que hace es tratar de medir, de hacer un mapa de nuestra Vía Láctea
con varios millones de estrellas, midiendo velocidad radial y varios parámetros a partir del corrimiento al rojo. Entonces está hecho para eso, toman los datos y los liberan para que la gente de la colaboración de Gaia y los países asociados a este telescopio puedan tener acceso y analizar los datos. El telescopio espacial Hubble funciona como un telescopio común y corriente, salvo que está en el espacio, en que astrónomos y astrónomas piden tiempo de observación para hacer distintos tipos de investigación, que puede ser mirar Marte, o cuando la misión New Horizons iba a llegar a Plutón, poder ver si es que Plutón tenía más lunas para saber si van a chocar o no con la nave, hasta mirar galaxias muy lejanas, medir corrimiento al rojo. Entonces como que no es que el Hubble haga solamente eso, sino que va a depender del tiempo asignado a el grupo de investigación que está realizando una cierta investigación propiamente tal. Así que no es que el telescopio espacial Hubble tenga ese propósito, lo hace porque hay investigadores que ocupan ese tiempo para realizar observaciones de este estilo. Ahora, el tema de la distancia a las estrellas. Yo creo que es un tema súper interesante que uno lo da por sentado, porque uno, claro, uno se mete a Wikipedia y uno dice, ya, ¿qué distancia está Alpha Centauri? 4,3 años luz. Sirio, 8 años luz. Y así uno lo da por sentado como que se sabe, como que es tan fácil, porque uno no se lo cuestiona. Pero el medir distancias propiamente tal ha sido uno de los temas más importantes en astronomía. Tanto así que cuando Henrietta Leavitt, a principios del 1900, encontró un método para medir distancias, utilizando unas estrellas que se llaman variables cefeidas, Edwin Hubble pudo medir la distancia a Andrómeda y darse cuenta que el universo es mucho más grande que nuestra Vía Láctea, que está lleno de galaxias, y después, el año 29, logró darse cuenta que el universo se expande. Más adelante, cuando el proyecto Calanto Lolo, un proyecto muy interesante que hubo aquí en Chile, encontró otro método para poder medir distancia utilizando un tipo de supernova que se llama la supernova tipo 1A, al poder medir distancias a galaxias, es que dos grupos separados, el año 98, descubrieron que el universo se expande de manera acelerada. Entonces, la medición de las distancias, cada vez que tenemos un método para medir mejores distancias, hemos descubierto algo fundamental en nuestro universo. Entonces no es algo sencillo. Medir distancias, que aparezca 4,3 años luz de distancia, no es fácil, y siempre se están tratando de encontrar mejores métodos para medir distancias en astronomía, porque están tan lejos los objetos que es demasiado difícil medir distancias. Entonces, ¿cómo podemos medir distancias? Las distancias parten con un método que se va calibrando. Entonces la primera forma para medir distancias es usando simple trigonometría. Entonces, utilizando trigonometría, si yo me paro en dos lugares del planeta Tierra y miro la luna y veo la luna con respecto a las estrellas de fondo, voy a ver que las estrellas se corren con respecto a la luna. De hecho, eso se ve en los eclipses. Cuando un eclipse de luna que transmití, me acuerdo el año pasado, en enero del año pasado, teníamos fotos acá desde Chile y teníamos fotos desde Europa, y habían unas estrellitas que en mi caso estaban muy cerca de la luna y en Europa estaba bastante más lejos. Wow. ¿Por qué? Eso se llama paralaje. El experimento más simple que uno puede hacer es poner el dedo gordo delante de uno, cerrar un ojo y cerrar el ojo con el que uno está mirando. Entonces uno ve que el dedo salta con respecto al fondo porque uno lo está mirando con perspectiva. Entonces eso se llama paralaje. Si yo conozco la distancia entre mis ojos y mido el ángulo con el que salta mi dedo con respecto al fondo, que se supone que está estático porque está muy lejos, yo haciendo simple trigonometría, obteniendo la tangente del ángulo, puedo conocer la distancia. Entonces así podemos medir la distancia a la luna. También podemos medir la distancia al Sol, con algunas cosas. Esa también, medir la distancia al Sol no fue nada de sencillo, pero asumiendo que con trigonometría y entendiendo las leyes de Kepler podemos medir la distancia a la Luna y la distancia al Sol, cuando nosotros miramos estrellas más lejanas, nosotros deberíamos suponer que, debido a que la Tierra gira en torno al Sol, en una época del año, por ejemplo ahora, en octubre, miramos las estrellas y las estrellas más cercanas con respecto a las más lejanas. Pasan 6 meses más y nosotros miramos ese mismo mapa del cielo y las estrellas más cercanas deberían moverse con respecto a las estrellas lejanas debido a la rotación de la Tierra.
Eso es lo que se llama el paralaje estelar, y eso fue demasiado difícil de medir porque obviamente como las estrellas están tan lejos, ese ángulo que uno puede medir es muy muy pequeño, de hecho más pequeño de un segundo de arco. Eso quiere decir que si nosotros tomamos el cielo, lo dividimos en 360 grados, cada grado contiene un minuto, cada minuto, cada grado contiene 60 minutos, cada segundo contiene, cada minuto contiene 60 segundos. El ángulo que se mide en paralaje es menor a un segundo de arco. Se dice de arco porque es la esfera la que nosotros estamos mirando. Entonces es un ángulo pequeñísimo. Y si mal no recuerdo, en 1836, digamos a mediados del 1800, para no equivocarme con las fechas, se logró medir por fin el primer paralaje estelar, y lo midió Bessel, si mal no recuerdo, con Vega o con alguna estrella del hemisferio norte. Y después habían otros astrónomos, uno que se fue a Sudáfrica para tratar de medir Alpha Centauri, porque no se sabía que era la más cercana. Entonces, lo primero que se hizo al medir paralaje estelar es demostrar de manera irrefutable que la Tierra gira en torno al Sol. Porque siempre se decía, bueno, si la Tierra gira en torno al Sol, entonces tenemos que ser capaces de ver paralaje estelar. Si no se ve, quiere decir que probablemente la Tierra es estática. Al medir por primera vez el paralaje estelar, demostramos claramente la rotación de la Tierra en torno al Sol. Y además se logró medir por primera vez la distancia a las estrellas, con un cierto error de medición. Obviamente en ciencia siempre hay error de medición por la medición de la distancia de la Tierra al Sol, porque ese va a ser un ángulo rectángulo. Tú tienes Tierra, Sol y la estrella, y vas a medir un ángulo. Entonces tienes un ángulo rectángulo, sacas la tangente del ángulo y vas a tener la distancia del Sol a la estrella. Y bueno, cuando el ángulo es muy pequeñito, la tangente del ángulo se aproxima al ángulo, así que uno saca el ángulo. Y de hecho por eso existe esta distancia que se llama paralaje. El paralaje es parallax second, o sea, es la distancia a la que se encuentra una estrella cuando su paralaje medido es un segundo de arco. Y eso equivale a 3.26 años luz. Como sabemos, la estrella más cercana, Alpha Centauri, está a 4,3 años luz de distancia, por lo tanto el ángulo que uno mide es menor a un segundo de arco. Entonces, de esa manera, nosotros podemos medir la distancia a las estrellas más cercanas. No recuerdo el número exacto, pero son las estrellas más cercanas. Y después se siguió haciendo con métodos más avanzados, con mejores telescopios. De hecho, si mal no recuerdo, lo que hizo Bessel para poder medir es tomar un espejo, romperlo por la mitad y separarlo, y hacer un artilugio bastante extraño para poder medir este ángulo tan pequeño. Y ahora en la actualidad hemos mandado satélites, como por ejemplo Hipparcos, que estuvo funcionando durante hartos años, con el que se midió sin la turbulencia atmosférica, porque estamos fuera de la atmósfera, el paralaje a todas las estrellas cercanas. Entonces por eso podemos saber la distancia con bastante precisión a las estrellas cercanas. Y para hacer la historia más corta, porque queda muchísimo por contar, cuando uno ya tiene la distancia a la estrella cercana, uno empieza a calibrar otros métodos. Entonces, si nosotros entendemos cómo brillan las estrellas, la evolución estelar y el tipo espectral, uno hace pasar la luz de la estrella a través de un prisma, uno sabe qué tipo de estrella es, uno sabe cómo debería brillar, uno mide el brillo que recibe, y ahí uno puede calibrar a la distancia a la que se encuentra. Y bueno, uno tiene que considerar además la absorción interestelar a través del polvo y el gas, entonces ahí hay que tener un factor de corrección. Y así podemos medir las estrellas más o menos cercanas, y después empezamos a utilizar otro tipo de estrellas como las variables cefeidas que encontró Henrietta Leavitt a principios de 1900, en la cual su caída de brillo, porque son estrellas variables, su variabilidad es bastante conocida, son súper estables. Entonces, cuando yo la miro, me doy cuenta que es una estrella cefeida, veo su variabilidad en el brillo, veo cuánto brillo recibo, sé a qué distancia está. Y después eso se lleva a galaxias, y claro, en otras galaxias no podemos detectar estrellas, salvo algunas más muy cercanas, pero lo que vemos es toda la galaxia. Entonces necesitamos algo que brille mucho, y por eso se utilizan las supernovas tipo 1A, que es un tipo particular de supernova, que obviamente hay que hacer un método de calibración porque no todas brillan igual, pero las que brillan más intenso viven menos tiempo, y las que brillan menos intenso se demoran más en decaer. Entonces ahí hay un factor de calibración, y midiendo y reconociendo esta supernova tipo 1A,
hay que estudiarla, hay que hacer pasar la luz por un prisma, uno tiene que darse cuenta que una supernova tipo 1A, uno puede saber medir el brillo que uno recibe, uno sabe cuánto debería brillar, podemos medir la distancia a las galaxias. Y por último, el último método es lo que tú mencionabas, que es el corrimiento al rojo, el redshift, estas galaxias que se están alejando por la expansión del universo. No es que la galaxia se mueva, sino que es el espacio mismo, el espacio-tiempo, que se va agrandando. Entonces la onda que viene viajando se va estirando porque el espacio-tiempo se agranda. Entonces la longitud de onda pareciera correrse al rojo. Y con eso, conociendo cómo ha sido la expansión del universo en el tiempo, que tenemos buenas ideas, pero todavía siguen habiendo debates ahí, podemos estimar la distancia en lo que se llama el redshift, que a veces es difícil traducirla a años luz, porque eso va a depender, por ejemplo, del valor que le asignamos a la constante de Hubble. Y la constante de Hubble sigue siendo un problema, porque hay algunos que dicen que es 67, otros que dicen que es 73, hay distintos métodos para calcularla, entonces ahí relacionar la distancia en años luz con el corrimiento al rojo, cuando los objetos están muy lejanos, sigue siendo todavía un problema. Ahí hablé muchísimo, así que si tienes alguna pregunta, por favor. No, está excelente. Solo quería entonces añadir porque no todo el mundo entiende esto, y la idea es que todo el mundo regular, ¿verdad? Personas que están curiosas por estos temas entiendan, es que, ¿verdad? Y tú me corriges si digo algo que no es, pero a lo que pude entender, definitivamente, de acuerdo a la luz que nos llega a nosotros, por lo menos en el primer caso, ¿verdad? Que pasa por estos prismas, podemos ver qué tipo de radiación nos llega, porque a pesar de que la luz viaja a la misma velocidad, la energía de esa luz cambia por el periodo de tiempo que viaja en el espacio. Podemos ver qué tipo de radiación nos llega de acuerdo ¿verdad? El tipo de viaje, podría decir yo, que tomó en llegar hasta ahí, ¿verdad? Si no me equivoco. Número 2, que nosotros tenemos una bastante buena idea qué sucede con esta supernova 1A, y una manera súper, ¿verdad?, brillante que ellos tienen es, si una supernova, ¿verdad?, de tipo 1A, que la entendemos más o menos cómo funciona, ¿verdad?, cómo explota, por ponerlo así, si logramos ver eso, pues podemos tener una idea mucho mejor de, ok, de acuerdo a la radiación que nos está llegando ahora, de esa supernova que explotó, tardó tanto, esta es la radiación que estamos tomando. Aparte que también un tipo de radiación que se utiliza mucho es de radio, porque ¿verdad? El polvo y las nebulosas logra atravesar eso. Eso es un tipo de radiación que utilizamos mucho, que por eso también tenemos muchísimos telescopios de radio, que son de los más que se utilizan, que estos telescopios no captan una imagen como Hubble, que es como si fuera una cámara regular, captan esta radiación y la transforman, ¿verdad?, en forma o etcétera. Y lo último que me explicaste, lo cual quisiera entonces brincar un poquito ahí, es eso exactamente, lo del corrimiento al rojo. Nosotros entendemos de que si ¿verdad?, va corriendo más al rojo, se va alejando más, porque la onda se estira más, y la onda que se estira más, ese color de esa energía es rojo. Si la onda está, ¿verdad?, se repite más veces, o sea que la onda es más corta, es más azul, o sea, su temperatura es más alta, o podría decir su energía es más alta. Por eso vemos esos colores. Y entonces aquí queda el detalle de cómo nosotros, ¿verdad? Si me puedes explicar, podríamos descifrar más o menos, porque yo sé que no todos tenemos como ciencia perfecta, ¿qué nos dice de que no es simple y sencillamente una estrella más grande con más energía, en vez de que se está acercando, ¿verdad? Como decir en la cuestión del corrimiento al azul, que pensamos que se está acercando, pero podría ser también que es más luminosa o irradia más fuerte, en vez de que se esté acercando. ¿Nosotros tenemos algún tipo de método que tú entiendas que se puede utilizar para esos pequeños detalles de que a lo mejor no es que se está corriendo al rojo, a lo mejor es que es más pequeño el objeto que está radiando? Mencionaste demasiadas cosas. Sorry, perdóname. Quiero aclarar un par. Tú mencionaste que la luz va disminuyendo su energía en la medida que se propaga. Eso es un error. La luz que nos llega con la misma energía. El corrimiento al rojo, la razón por la que cambia su frecuencia,
y también obviamente su energía, porque ahí cambia. Si es que está quieta nos va a llegar siempre con la misma energía. Es porque el universo se está agrandando. No es que mientras más lejos, no es que va a llegar con menos energía. La energía va a ser exactamente la misma, salvo la expansión del universo, porque obviamente hay una energía, que es la energía oscura, que es la causante de que vaya perdiendo energía esta onda. Entonces, no se pierde energía. Bueno, y mencionaste otras cosas ahí, pero ya se me olvidó. Ah, sí, lo de los telescopios de ondas de radio, de los radiotelescopios. Los radiotelescopios, si bien, como mencionaste, las ondas de radio atraviesan el polvo, no es la única razón por la que tenemos telescopios de radioastronomía. Obviamente queremos ver cosas que no podemos ver cuando nos tapa el polvo, pero también vemos objetos que no podríamos ver en otras longitudes de onda, no porque están tapados, sino porque, por ejemplo, las emisiones del gas frío en las nebulosas donde nacen las estrellas, no los podemos ver en luz óptica. Entonces, tienen ciertas transiciones sus átomos y podemos ver esa transición en ondas de radio. Entonces, es un poquito más complejo la razón de por qué tenemos radiotelescopios que, si bien atraviesan el polvo, podemos ver objetos que no se pueden ver en otras longitudes de onda. Entonces, ahora sí, retomando con el tema de el corrimiento al rojo. Como te mencionaba, no es que la estrella, al ser más o al estar más lejos o ser más débil, son fenómenos diferentes. No es que al estar más lejos parece como que se está corriendo al rojo, pero en realidad es más brillante. Lo que ocurre es que cuando uno hace pasar la luz de una estrella a través de un prisma, nosotros estamos viendo qué átomos hay en la atmósfera de esa estrella o en el espectro completo de una galaxia, porque podemos pensar que estamos mirando muy lejos. Entonces vamos a tener líneas negras, que son las líneas de absorción, algún elemento presente que absorbe la energía, y vamos a tener las líneas de emisión, que es este átomo emitiendo cierta energía. Entonces, uno mira unas líneas espectrales, que se llaman, y uno compara esas líneas con líneas creadas en laboratorio aquí en la Tierra. Entonces tú tienes un gas de helio, de hidrógeno, de lo que sea, o moléculas complejas, y las excitas y estudias esas líneas. Entonces cada elemento, cada molécula va a tener una cierta especie de huella digital. Sus líneas espectrales van a caer en distintos lugares. Básicamente, ¿por qué ocurre así? Te puedo contar el átomo de hidrógeno. Por ejemplo, cuando yo tengo un átomo de hidrógeno que tiene un protón y tiene electrones girando, si yo le hago llegar energía, luz, un fotón, un electrón va a saltar de orbital, porque le entregué energía, el tipo tiene que saltar, y después de una cierta cantidad de tiempo va a querer volver a su estado de menor energía y va a saltar del orbital mayor al orbital menor. Pensemos los orbitales como estados de energía, más que como órbitas de un sistema solar, porque el átomo no es un sistema solar. Entonces, al volver al estado de menor energía, esa diferencia de energía se emite como luz. Y esa energía es exactamente la frecuencia o la longitud de onda a la cual se está emitiendo, porque la energía tiene que ver con la longitud de onda. Entonces, en el caso, por ejemplo, del hidrógeno, cuando nosotros tenemos hidrógeno excitado, que es la que vemos en las típicas nebulosas de hidrógeno, vamos a tener, la longitud de onda va a ser 656,3 nanómetros. Una longitud de onda súper específica y que está en un color muy específico, que es el color rojo. Entonces, eso es lo que uno estudia cuando se estudian los espectros. Estas líneas de los elementos, ya sean de las atmósferas estelares o del espectro completo de la galaxia. O de la supernova, si es que la estamos estudiando, entonces tenemos que tapar la galaxia y tratar de estudiar solo la luz de la supernova, poniendo una fibra óptica, tratando de eliminar la galaxia después quizás de manera digital. Entonces hacemos pasar solo la luz de ese elemento hacia un prisma y podemos separar la luz en sus colores y ver las líneas espectrales. Entonces lo que se ve es que estas líneas, comparadas con las creadas en la Tierra, están desplazadas al rojo. Todas las líneas se desplazan la misma cantidad hacia el rojo o hacia el azul si es que se están acercando. No es que recibimos menos energía. Entonces no hay una confusión entre que estamos viendo una estrella más lejana y menos débil, o más cercana y más brillante, porque estamos mirando las líneas, su huella digital. Entonces sabemos cuánto se desplazaron con respecto a la estrella si estuviese de manera estacionaria.
Y ahí podemos saber exactamente qué tanto se están alejando. Y en el caso de todas las galaxias, lo que estudió Hubble y se ha seguido estudiando hasta el día de hoy, es que lo que observamos es que todas las galaxias se están alejando de nosotros. Entonces, si todas las galaxias se alejan de nosotros, quiere decir, uno, estamos en algún lugar privilegiado del universo, en el centro, y todo se está alejando, o bien es el espacio-tiempo el que se está agrandando entre medio de nosotros, y no importa si yo estoy aquí en la galaxia de la Vía Láctea, o me voy a Andrómeda, o me voy a otra galaxia, voy a sentir que todas se están alejando. El típico ejemplo para poder entenderlo es como que yo tengo un globo, le dibujo hartos puntitos y lo empiezo a inflar. Voy a ver que el globo se hace más grande, que todos los puntitos se separan de todos, pero no hay un punto preferencial en el universo. No hay un punto que esté en un centro. Si yo me paro en un puntito, miro el resto, todos se alejan, me paro en otro puntito, lo miro y todos se alejan. Y bueno, eso después se acerca a, o se entiende a partir de la teoría de la relatividad general de Einstein, la descripción del universo a gran escala, y después se hacen ciertas predicciones, como la predicción de la radiación de fondo cósmico de microondas, que es una luz remanente del Big Bang, y cuando observamos esa luz, podemos decir, esta hipótesis, esta teoría, este modelo, que nos está contando de la expansión del universo, que es una expansión del espacio-tiempo, y no es que las galaxias se están alejando entre sí, cuando uno encuentra la predicción que hizo esa teoría, uno quiere decir, parece que vamos bien por ahí. Seguimos teniendo problemas con el Big Bang, no es que no haya problema, yo lo mencioné en algún momento, tenemos demasiadas incógnitas, está todo el tema de la inflación, no sabemos qué ocurrió, por qué explotó, hay demasiadas interrogantes. Pero sí, una de las predicciones era esta radiación de fondo cósmico que se detectó, de hecho fue un premio Nobel a Penzias y Wilson. Entonces, todo empieza a encajar. Por lo tanto, este corrimiento al rojo que vemos es debido a la expansión del universo y no a que las galaxias se están de verdad alejando de nosotros porque ya no quieren estar cerca de la Vía Láctea, y no es que la galaxia se mueva, sino que el espacio entre las galaxias se está agrandando. Harta información. Eso está perfecto. Algo que tengo que aclarar también con respecto a eso, y me vuelve y me corrige, es que nosotros tenemos la idea de que la energía oscura es la que crea la expansión del universo, pero si mal no tengo entendido es que es la que acelera. Exacto, es la que acelera. La expansión va a suceder. La diferencia es que esta energía está acelerándola aún más. ¿Estoy en lo correcto? Sí, exactamente. Entonces, lo que se descubrió el año 98 por dos grupos separados que estaban tratando de medir qué tanto se frena el universo, midiendo distancia utilizando estas estrellas, estas explosiones que yo te comenté, las supernovas de tipo 1A, que fue todo el resultado del proyecto Galanto Lolo, un proyecto súper interesante que ocurrió aquí en Chile, que encontraron esta regla para poder medir distancias a galaxias. Entonces, estos dos grupos tomaron esa información, buscaron galaxias más lejanas, buscaron supernovas, porque además la supernova no ocurre todo el rato, sino que es una explosión que dura más o menos 15 días y después se va. Entonces hay que primero encontrar supernovas para poder medir la distancia a la galaxia, y una supernova no ocurre en una galaxia, ocurre más o menos, se supone que una cada 400 años, pero hay tantas galaxias que siempre vamos a tener la suerte de que hay una galaxia que tenga una supernova. Entonces lo que se encontró es que la expansión del universo, que había medido Hubble, no se está frenando, sino que se acelera. Eso quiere decir que existe algo que no sabemos qué es, que le está ganando a la gravedad, porque la gravedad atrae todo, y entonces si el universo nace del Big Bang, se empieza a expandir, en algún momento esta gravedad, dependiendo de la velocidad inicial, la fuerza inicial, debería empezar a frenarse y después devolverse. Entonces lo que se quería medir es cuánto se estaba frenando el universo, pero se encontró que se acelera. Eso quiere decir, como te mencionaba, que hay una energía que le está ganando a la gravedad, que hace que el universo, es como que yo tomo una pelota, la tire hacia arriba, y en vez de que la pelota caiga de vuelta a mi mano, se vaya hacia arriba, pero no con velocidad constante, sino que cada vez más rápido. O sea, es como que un cohete que se lanzó, que tiene energía y que sale por abajo, por esta propulsión, que hace que vaya cada vez más rápido hacia arriba. Eso es lo que le hemos puesto el nombre de la ignorancia, porque no sabemos qué es, que se le llamó energía oscura. Y bueno, podemos profundizar a qué se refiere esta energía oscura.
algunos tratan de asociarlo a algo que se llama una constante cosmológica, que es un elemento que incluyó Einstein en sus ecuaciones, que después no le gustó, que después lo volvió a incluir. Es una constante que aparece de la matemática y que se asocia a esa constante cosmológica. Otra alternativa es lo que se llama la energía del vacío cuántico. Cuando nosotros tenemos vacío, existen campos y que en algún momento hay una perturbación de este campo y sale una partícula. Entonces, existe una cierta energía intrínseca en el vacío y mientras más vacío tengamos, más energía vamos a tener. Por lo tanto, al inicio del universo, en este no sé cómo le dicen en Puerto Rico, cuando uno hace gallito, cuando uno compite con otra persona, a quién es más fuerte. Pulsar con otra persona, así quién es más fuerte, cuando uno pone el brazo frente al otro y trata de ganarle. Esto que hicieron la gravedad con la energía oscura, al principio del universo ganó la gravedad, que gravedad es materia oscura más nosotros, que es la materia bariónica. Y hace como 3.000 millones de años, o sea 3 billones en inglés, hace 3.000 millones de años, empezó a ganar la energía oscura. O sea, el universo partió, ganaba la gravedad. Pero en la medida que se empezó a expandir, había más vacío, empezó a haber más energía la energía del vacío cuántico, empezó a haber más y el universo empezó a acelerarse, empezó a ganar la energía oscura. Y ahora el universo cada vez se está acelerando cada vez más rápido. Y otras posibilidades es que no entendemos muy bien la relatividad de Einstein a gran escala. Eso quiere decir que hay que modificar ciertos parámetros de las ecuaciones de Einstein, básicamente los tensores de Riemann y la métrica y todas esas cosas. Entonces, cuando uno incorpora ciertos parámetros, uno hace una gravedad modificada de relatividad para tratar de decir, bueno, la relatividad a gran escala funciona un poco distinta y eso podría quizás explicar esta expansión acelerada. Todavía sigue siendo un gran misterio. Yo creo que no vamos a tener respuesta por lo menos en 50, 100 años más de qué es esto, porque de verdad es un tremendo, tremendo misterio. Eso está súper excelente lo que explicaste ahí. Por si acaso para los que no saben, que yo he hablado en otros capítulos de eso, cuando hablo de los campos cuánticos, es que no todo está... Lo que es el vacío, aparente vacío del espacio, está lleno de estos campos cuánticos, el campo electromagnético, el campo de Hubble, y estas partículas o energía que tú hablas, ¿verdad? Son partículas virtuales, partículas que desaparecen de la nada y sí tienen, ¿verdad? Tienen una energía, que es lo que sucede dentro de los mismos hoyos negros, de acuerdo a la radiación de Hawking, que de la nada se crean partículas y antipartículas, pero... Claro, pero hay que mencionar que no hay violación de la conservación de la energía porque esa energía ya existía en el universo en un principio. Entonces, cuando se crea esta partícula, la energía del vacío cuántico, de este campo que está ahí, que permea todo el espacio, cuando hay una perturbación se genera esta partícula y esa partícula obtiene la energía que tenía el vacío cuántico. Y para entender los campos, lo que me gusta explicar a mí es que, por ejemplo, ahora estamos en un campo gravitacional y si yo tomo algo y hasta que no lo suelte no voy a darme cuenta de la gravedad, o si tengo un imán, el imán va a generar un campo alrededor, pero hasta que no traiga algo que se imante, un clavo, lo que sea, no se va a pegar al imán. Entonces, existen estos campos donde puede ocurrir algo si yo acerco otro elemento, masa, partícula, lo que sea, ahí se genera esta perturbación y se generan estas partículas. En el caso de un imán, cuando yo acerco un clavo, lo que se transmiten son fotones. Los fotones van transmitiendo esta energía electromagnética y se produce esta partícula que me dice, oye, aquí tenemos un imán, entonces me tengo que acercar. Qué chévere que hablaste de eso, porque creo que hay un tema que a mí me fascina mucho sobre eso, de la conservación de energía, y actually va atado un poquito a la energía oscura. Y ahora se entiende un poquito de que hay un problema con la cuestión de la conservación de energía, especialmente ¿verdad? En estos campos o en lo que conocemos, ¿verdad? Lo que es las partículas o la materia que nosotros conocemos aquí, ¿verdad? Bariónica en específico, pero hay muchas cosas que no vemos, como ¿verdad? Como la materia oscura, pero le decimos materia porque lo que conocemos que tiene materia tiene una gravedad. Y pues esta cosa aparentemente tiene una gravedad. Pero cuando hablamos sobre que hay nuevo espacio que está saliendo de la nada, se sigue creando más tela del espacio, que por eso están, ¿verdad? Alejándose las cosas una de otras, como explicaste muy bien en lo del globo.
ahora actually se entiende, o haya un debate bien grande, no sé en qué lado estará, si está en el lado de la conservación de energía o no. Yo difiero un poquito de esa parte de conservación de energía porque la materia o la física que nosotros tenemos comúnmente, todo lo que entendemos de física, porque algo bastante controlado, hablamos de la conservación de energía. Pero en el momento que tú empiezas a crear nuevo espacio, y ese espacio tiene otra energía, o hay más energía oscura todavía, que sigue creando más espacio, que sigue creando más energía, que sigue alejando acelerando las cosas, no alejándolas, porque el espacio igual se iba, ¿verdad?, a expandir. O sea, es que sigue acelerándolo más todavía. ¿No crees que hay una violación de conservación de energía al tú crear nueva energía que no se supone que estuviera? O sea, primero la gracia de la ciencia es que uno no tiene que creer nada. No, Tiene que exacto, hacer exacto. mediciones y meter todo a las simulaciones, a la matemática. Entonces no es que yo crea o no lo crea. Yo converso con científicos que trabajan en estos temas Ajá. y ellos me cuentan lo que ellos han encontrado, porque de verdad son ecuaciones súper complejas, yo no sé manipularlas, así que no tomen la información que yo les digo como Es tu una opinión, realidad. tu opinión. En base a las conversaciones con las personas que yo he conversado, que trabajan haciendo simulaciones cosmológicas, no hay violación a la conservación de la energía. O sea, esa energía, por alguna razón que no sabemos, que es muy extraña, estaba al inicio del universo. O sea, este espacio de vacío contiene energía. Entonces, si tú... Y al final lo importante es la densidad de energía. ¿Cuánta energía tienes por metro, centímetro Ajá. cuadrado? Entonces, cuando tú tienes este vacío, si tú lo agrandas, vas a tener una menor densidad de energía. Eso es lo que disminuye. Pero la energía de este vacío va a seguir siendo la misma, si es que es pequeño o es grande. Y esa energía se va a manifestar de una forma u otra. Entonces, cuando tenemos poco vacío, va a ganar la gravedad y este vacío va a tener su energía. En la medida que se agranda, genera más... menor densidad de energía y por lo tanto va ganando la energía oscura. Ahora, hay que seguir mencionando que no sabemos si es energía del vacío cuántico, no sabemos si es constante cosmológica, no sabemos si es gravedad modificada, de verdad que no tenemos idea. Hay hipótesis, modelos, ideas que nos están acercando a qué podría llegar a ser. Pero hasta el momento, según todo lo que se ha observado y las conversaciones que yo he tenido y los papers que leo y todo, no existiría una evidencia clara de que hay una violación de la conservación de la energía. Ahora, puede que exista, si el universo no tiene por qué comportarse según las leyes que crea el ser humano del universo, pero hasta el momento no hay ninguna evidencia de que exista esta violación de la energía, porque esa energía estaba intrínsecamente ahí al momento que nació el universo. Ok, interesante. Wow, mano, una cosita que te quería hablar antes de que, ¿verdad?, se vaya acabando el tiempo. Quería saber, porque me interesa mucho, porque soy súper fanático tuyo, de cómo llegaste aquí, los años que llevas y todo el trabajo que haces, porque por si acaso la gente no lo sabe, tú incluso, ¿verdad?, llevas a gente, ¿verdad?, personas que van a hacer observaciones y es como un tipo de tour, si lo puedo llamar así. ¿Cómo tú llegaste de un principio a comenzar la comunicación científica y ahora estás donde estás? ¿Y qué te motivó que tú dijiste, ok, esto hace falta? Sí, hartas cosas nuevamente. Veamos por dónde puedo dirigir la idea. Yo en general lo hago porque me encanta. Yo siento que uno tiene que probar distintas cosas para saber qué es lo que a uno le gusta hacer. Entonces cuando a mí me dicen, oye, podemos hacer esto, yo les digo, ya, hagámoslo. Y ahí veo si me gusta o no me gusta. De verdad que he hecho muchas cosas, no solo por dinero, obviamente hay que pagar las cuentas y todas las cosas, entonces uno tiene que trabajar, pero sino porque me abre una posibilidad para hacer cosas distintas. No sé, por ejemplo, en algún momento me dijeron, oye, ¿quieres hacer clases? A mí me gusta el audiovisual, entonces se dio la oportunidad de hacer clases en una academia de software y yo le dije, probemos, fui a hacer una prueba, le interesó cómo yo hacía clases y hasta el día de hoy sigo haciendo clases. Estoy haciendo clases en este momento de After Effects, que es un programa de postproducción, composición y efectos visuales y de motion graphics, y hago clases de After Effects, también hago clases de Cinema 4D o de Premiere, de DaVinci.
porque me encanta, se dio la posibilidad y lo disfruto mucho. Eh, en algún momento, cuando yo estaba estudiando cine, se dio la posibilidad de trabajar en un observatorio turístico. Entonces dije, bueno, veamos si me gusta, y además es un trabajo. Nunca le voy a decir que no a un trabajo que sea interesante, porque recibir dinero haciendo algo que a uno les gusta es lo más maravilloso que hay. Y empecé a hacerlo y me encantó trabajar en ese observatorio, me encantó hacer turismo astronómico, por eso he empezado a dar charlas, a hacer otras cosas. Cuando trabajé en una serie de televisión, la serie de televisión Hijo de las Estrellas, que se transmitió en Chile, en Colombia, en Estados Unidos y que prontamente va a llegar a toda Latinoamérica, no puedo mencionar más al respecto. Me invitaron en algún momento, me dijeron, oye, ¿quieres? Estamos buscando un presentador para esta serie, pensamos en ti por lo que estás haciendo en YouTube, ¿te interesaría participar? Y yo, por supuesto, me van a estar pagando para viajar a ver eclipses, perseguir auroras, subir volcanes, caminar por glaciares, o sea, y viajar por todo el continente americano, hagámoslo. Entonces, todas esas cosas que yo hago, las hago porque me gustan. Y he dejado de hacer cosas que ya no me gustan tanto. Por ejemplo, en algún momento en la universidad yo me mantuve gracias a hacer mantención computacional. A todos mis compañeros, profesores, yo les mantenía los computadores. En su momento instalé Hackintosh en computadores porque cuando estudiábamos cine ocupábamos Final Cut que corría solo en Mac. Entonces uno no tenía dinero para comprarse un Mac, por lo tanto uno hacía que un PC funcionara con Mac. Y después empecé a trabajar en una empresa haciendo la mantención computacional de todos los computadores que tenían y me permitía tener dinero mientras yo estudiaba y era un trabajo que podía hacer sin ningún problema. Pero ya llegó un punto en el que no me interesa tanto. Entonces cuando alguien que todavía me dice, oye, necesito formatear mi computador, yo les digo, yo ya no hago eso por dinero. Si es un amigo mío o una amiga, y les digo, págame con una cerveza, juntémonos, conversemos y mientras estamos haciendo eso, formateo el computador, ningún problema. Entonces he ido haciendo muchas cosas en mi vida para descubrir qué es lo que me gusta hacer, más que sentarme y pensar qué es lo que me encanta. Yo creo que hay que hacerlo, hay que decir, vamos a darle esta oportunidad que se está abriendo. Cada oferta que uno le hacen para hacer distintas cosas es una oportunidad para descubrir algo nuevo, y en un principio yo le decía a todo que sí, cada vez estoy diciendo más que no, porque ya sé hacia dónde voy, pero al principio uno tiene que tener abiertas todas esas posibilidades para descubrir qué es lo que a uno le gusta. Ajá, aprender. Entonces por eso he hecho muchas cosas, y todo dentro de lo que me gusta, y si algo ya me deja de gustar, empiezo a probar cosas nuevas. Y estoy abierto a otras posibilidades. Me tocó ser director de fotografía en una serie de televisión y yo dije, vamos, hagámoslo. Y me encantó, la pasé muy bien. He editado series documentales científicas para televisión. Ahora estoy editando una serie que no es científica, que es un documental de un humorista aquí en Chile. Y está muy entretenida y me gusta mucho, entonces me voy paseando por distintas cosas. Ahora, ¿cómo llegué a la comunicación científica? Que es a donde iba tu pregunta, y yo me fui por esta rama. No, está perfecto, me encanta, me creo que es súper encanta. importante transmitir que uno tiene que experimentar, y yo he experimentado demasiado en mi vida. Yo desde que tengo memoria que me gusta la astronomía. Miraba el cielo, me hacía preguntas y no tenía las respuestas, buscaba libros y mientras más leía más me interesaba. Entonces yo siempre supe que quería ser astrónomo, nunca lo dudé por un segundo, yo siempre lo sabía. Entonces cuando llegó el momento de postular a la universidad, entré a estudiar astronomía en la Universidad de Chile. Bueno, el plan común de ingeniería, porque es la misma base entre los físicos, los ingenieros, los astrónomos, los matemáticos, los computines, etcétera. Entonces, y después uno va tomando los ramos de la especialidad y uno termina con la licenciatura en Ciencias mención Astronomía. Y mientras estaba en la carrera, lo que estaba haciendo de estudiar, de las ecuaciones, cuando hice la práctica, cuando hice investigación, no me atraía. Y fue como un choque tremendo, porque lo que yo suponía que era lo que yo quería hacer, y lo suponía desde el que me encanta la astronomía, pero que nunca traté de entender qué es lo que hacía un astrónomo. Sí, fui a observatorios, fui a universidad, conversé con astrónomos para tener una idea, pero hasta que uno no lo hace, uno no sabe. Entonces cuando yo ya estaba ahí, me di cuenta que no me gustaba. Entonces fue un momento súper difícil, porque todo lo que yo había pensado de mi vida desde que tengo memoria se estaba yendo por la borda, se estaba cayendo al precipicio, porque no estaba feliz de lo que yo estaba haciendo. Subí de peso, estaba súper mal. Entonces ahí tuve que tomar una decisión, y la decisión fue: no puedo decidir mientras tenga que seguir haciendo pruebas, entregando tareas, haciendo exámenes. Así que decidí congelar
la carrera de astronomía. Entonces puedo pausar la carrera, pensar lo que yo quiero y ver si es que quiero seguirla o quiero hacer otra cosa. Entonces ahí al fin, cuando ya estaba en el 4º año de astronomía, me quedaban pocos ramos, pero de verdad yo estaba súper mal, tuve que tomar la decisión de congelar y decir, Ricardo, puedes hacer algo totalmente distinto. Porque obviamente al principio pensé, bueno, si termino una ingeniería me quedan pocos años, 2, 3 años, hago una ingeniería, alguna pedagogía, pero era conformarme. Yo dije, tengo la posibilidad de hacer algo que de verdad me encante, pero tengo que descubrir qué es, no lo sé. Entonces empecé a mirar distintas posibilidades y por distintos motivos me empezó a llamar la atención el cine. Y me di cuenta que la Universidad de Chile también tenía la carrera de cine y dije, ¿y qué pasa si empiezo a estudiar cine? Y dije, probemos. Tuve apoyo de mi familia, de mi pareja en ese tiempo, completo apoyo. Y dije, estudiemos, veamos si entro a estudiar audiovisual. Si no me gusta, puedo hacer otra cosa o puedo volver a astronomía. No es el fin del mundo. Es mejor arrepentirse de... O sea, uno se arrepiente de las cosas que uno deja de hacer, más que de las cosas que hace, porque lo que uno hace es una experiencia. Uno se puede equivocar y uno siempre se equivoca, pero uno tiene que atreverse. Entonces dije, ya, vamos a entrar un año a estudiar cine, vamos a ver si me gusta y si no, vamos a seguir probando hasta que encuentre algo que de verdad me llame la atención. Y llevaba, no sé, medio semestre, un semestre estudiando audiovisual y me encantó. O sea, esto de usar cámaras, de entender el lenguaje audiovisual, de entender qué es comunicar, me fascinó y fue como, oye, esto es maravilloso. Y después en el tiempo ya se empezó a dar esta posibilidad de hacer comunicación científica, casi como una consecuencia de haber mezclado estas dos áreas, que la comunicación y la ciencia. Y además me di cuenta que yo hacía charlas desde que tenía 17 años. Wow. Yo cuando ingresé a una asociación de astronomía, hacíamos visitas a las personas que iban al observatorio y me empezó a tocar a hacer charlas antes siquiera de empezar a estudiar astronomía. Entonces durante todo ese tiempo, mientras yo hacía muchas cosas, yo ya estaba haciendo comunicación científica. Entonces cuando estudié comunicación y dije, oye, me gusta el audiovisual, me gusta la ciencia, fue como, yo hace muchos años que hago comunicación científica y me encanta hacerlo. Entonces, más que tener que buscar afuera, tenía que darme cuenta qué es lo que me gustaba hacer, que ya estaba haciendo. Y ahí fue como, tengo que seguir, tengo que irme por acá. Y ahí empecé a probar distintas áreas, tratar de postular a fondos para hacer series de televisión, armé el podcast, armé el canal de YouTube, empecé a trabajar con instituciones, haciendo charlas en turismo astronómico, todo lo que pudiese surgir, hasta que me doy cuenta que lo que más me gusta es básicamente hacer audiovisual científico. Viajar, grabar cosas de ciencia, ir a lugares ñoños increíbles con científicos que me cuenten lo que están haciendo. No importa si estoy delante o detrás de cámara, si soy director de fotografía o si soy presentador, me da igual, me encanta, da lo mismo el rol que yo tenga mientras esté viajando y compartiendo ciencia, yo soy feliz. Wow, brutal, brutal, brutal. Eso esperemos llegar ahí también con el tiempo. Pero más que nada, para mí, ¿verdad? En mi caso es lo mismo. Pero yo ya para high school cogí una clase de un buen maestro de biología. Y yo me enchulé de la biología. ¿Sabes? Me enchulé de las bases del ADN y etcétera. E incluso yo pensaba que podía bregar con ciertos isotipos y hacer que el ADN mezclarlo de alguna manera, ¿verdad? En aquel tiempo de high school pensaba que podía hacer que a la gente le crecieran brazos, pero por ahí, entre eso y ser un nerd y ver mucha ciencia ficción, pues obviamente me enchulé de la ciencia y después me di cuenta de las cosas, ¿verdad? De las primeras preguntas que yo lo he dicho aquí. Yo estando en la universidad estaba escuchando un programa de radio y de momento escucho que hablan de otra galaxia y mira lo alejado que yo estaba de la realidad, de que me encantaba la ciencia por ciencia ficción, pero ni siquiera había tratado de entrar o introducirme más en la ciencia como tal. Y cuando yo escucho ese programa que hablan de este otro, y yo estando en la universidad como 18 años, algo así, que hablan de la otra galaxia, yo digo, espérate, ¿qué? ¿Otra galaxia? ¿Sabe? Cuando en los 1930 Yahoo había descubierto otras galaxias, yo en los 2000 no sabía que eso existía. O sea, así de fuera yo estaba. Y de ahí empezó ok, espérate,
pero cuán cierto entonces es, ¿verdad? Esta correa de asteroides, y te das cuenta de que, espérate, esto no es como en las películas que los asteroides tú tienes que esquivarlo, el espacio es gigante, ¿sabes? Los asteroides puede ser que pases por y nunca los veas, y ahí siguieron preguntas, 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 hasta que, ¿verdad? Pues la situación como están hoy en día, pero ya yo siendo más mayor, ya yo tengo 37 años, tú le dejas ese miedo al qué dirán y empiezas como que, mira, es que en verdad a mí me gusta esto demasiado y yo creo que esto lo debe de saber más gente, y ahí pues me zumbé a empezar a leer temas que me interesaban y tratar de hacer un resumen y traerlo, ¿verdad? Poco a poco, y por lo menos para mí fue así. Y me parece maravilloso que me digas eso y saber tu historia, porque algo que yo lo veo, ¿verdad? Uno visualiza cosas y a veces uno no se da cuenta que, mira, eso siempre te gustó un montón, ¿por qué no lo hiciste? ¿Por el qué dirán? O porque tus amiguitos te van a molestar como que, el más nerd, el más whatever, y es como que, mano, yo ahora mismo haciendo esto, llevo 1 año y medio, he escrito un par de documentos y siempre escribo, ¿verdad? Mis tipos de conclusiones y verifico y me comunico con personas tanto como tú en esta ocasión ¿verdad? Que me contestaste un montón de dudas o cosas que yo tenía erróneas, tanto como la gente de Astrofísicos en Acción, tanto, ¿verdad? Estos diferentes personajes, incluso llegué a conversar con Daniel Whiteson, que es un físico de partículas que trabaja en el LHC, súper bueno también, y se siente tan brutal, se siente tan maravilloso cuando tú recibes esa información de personas como tú, y mucho más de personas como tú que estudiaron, porque aunque digas que no lo terminaste, tú toda tu vida has estudiado esto, ¿sabes? Toda tu vida tú estuviste en esto, aunque tú pienses que no, que te quitaste o no. Mano, tú no has dejado de estudiar, y eso es lo maravilloso por la cantidad de años que ya llevas. Y obviamente, ¿sabes? Yo entro a tu canal, que corillo, vayan y chequense Astronomía y Algo Más en YouTube, síganlo, envíenles mensajes, porque de verdad que es uno de los lugares donde más se van a alimentar de esto, ¿verdad? De estas cosas científicas, y de la manera más sencilla de aprenderlo, y por eso me alegro un montón, de verdad, que me hayas dado la oportunidad de tener esta conversación contigo, y ¿verdad? Y me inspira a que no me puedo quitar. Tengo que seguir haciendo lo que me gusta, lo que amo, y ir aprendiendo cada vez más, que algo que en el día de hoy más todavía me encanta, no solo tratar de debatir algo que yo creía que era de una manera, sino que, wow, descubriendo que hay cosas que yo entendía de una manera y tú me las corriges, es el paso a seguir más adelante. A que, ahora puedo seguir más adelante porque ya me diste unos detalles más a los que yo puedo accesar y tengo este nuevo conocimiento. Y cada gotita extra de saber es algo que es maravilloso, me puedo hacer nuevas preguntas y puedo buscar nueva información, y eso es muy valioso, y te lo quiero agradecer un montón en el día de hoy. De verdad que gracias, Ricardo. Y yo feliz. Súper, súper. Y solamente... Aunque hablamos de áreas que yo no soy experto, sí las conozco, pero claro, no soy experto en cosmología ni en planetas. De hecho, nada de astronomía, porque yo no investigo. Para ser experto, uno tiene que estar todos los días de su vida haciendo eso. Y lo que yo hago todos los días de mi vida es comunicación científica. Ahí puedo contar mi experiencia, qué es lo que he hecho, cuáles son las mejores estrategias, cómo hacer que algo sea interesante, cómo crear una historia, más que la ciencia. Pero sí, me encanta hablar de la ciencia porque sí la conozco, pero como te digo, no soy experto, pero sí he aprendido y he tenido muchas conversaciones, como mencionabas, en el podcast, que está disponible en todas las aplicaciones de podcast, que se llama Astronomía y Algo Más, o en mi canal de YouTube, Astroblog. He tenido la oportunidad de conocer personas increíbles y de aprender muchísimo, y siempre yo voy a sorprenderme. Yo creo que lo importante, más allá para un comunicador científico, más que el querer decir esto lo encuentro interesante, tú tienes que saberlo, es esto me sorprendió, quiero compartirlo contigo, porque yo no sé qué te va a sorprender a ti de lo que yo diga, o qué le va a sorprender a la gente que está escuchando de lo que nosotros conversemos, porque a todos tenemos una historia súper distinta, todos nos motivan cosas diferentes. Entonces, lo único que uno puede hacer es decir, mira, esto me encantó, lo encontré increíble, quiero compartirlo, y probablemente las personas se van a entusiasmar con algo distinto, y está súper bien, porque todos tenemos motivaciones diferentes. Uno simplemente tiene que dar esos incentivos para que las personas puedan descubrir algo que quizás les gusta, y si no les gusta, está súper bien. Hay muchos temas que a mí no me gustan.
tengo amigos que no les gusta la astronomía, no trato de convencerlos porque ¿por qué? Si te gusta, maravilloso. Si no te gusta, hay otras cosas que te van a gustar. Yo no quiero llegar a todo el mundo. Yo quiero llegar a las personas que les motiva este tema, que quieren saber un poquito más y que quieren sorprenderse. Así que gracias por la invitación, Agustín. De nada, de nada. Mano, por último, si te quedan un par de minutitos más, que algo que quería aclarar y es un error que muchos de nosotros cometemos al momento de enamorarnos de la astronomía, pensamos que necesitamos un telescopio. Y algo que tú dictas bastante es que no debería ser tu primera opción un telescopio. ¿Qué nos puedes abundar, verdad? Un poco sobre eso, de cuál es tu consejo en el momento que tú te enamoras de la astronomía y tú dices que tú quieres ir a observar el cielo? Sí, yo creo que un gran error, y tiene que ver, yo creo, quizás por por el sistema capitalista que tenemos hoy día, es que si a mí me gusta algo, yo tengo que comprarlo. Lo cual creo que es un grave error, porque al final las personas que están recién iniciándose en la astronomía terminan comprando un telescopio que pueden comprar de, no sé, $300, quizás $400, y yo sé lo que voy a decir puede ser controversial, pero bajo mi opinión personal, un telescopio de ese precio es un juguete, literalmente un juguete. Te va a servir para mirar un planeta, la luna, te vas a dar cuenta que la montura es súper poco estable, que la óptica del telescopio es casi plástica, que tiene aberraciones por doquier y va a ser horrible de utilizar. Hay gente que ha tenido buenas experiencias con telescopios económicos, está súper bien, esta es mi opinión personal. Entonces, yo lo comparo, si tú quieres comprarte un automóvil y tú me dices, pero tengo solo $500, ¿cuál sería tu respuesta? Es como, no te vas a comprar un automóvil que funcione por $500. Va a ser uno muy viejo, uno que no tenga el motor, va a ser horrible. Entonces con el telescopio pasa lo mismo. El telescopio es una pieza óptica muy importante, y si gastas menos de $1,000 en un telescopio, va a ser un juguete caro. Entonces, sí, para mirar el cielo hay que tener telescopio, pero hay otras posibilidades. La primera posibilidad, lo primero que yo digo es, traten de descubrir si de verdad les gusta mirar el cielo. Porque a veces uno dice, es que si yo tuviera un telescopio, yo saldría a mirar todas las noches. Si yo tuviera una trotadora o una elíptica, haría ejercicios todos los días. Si yo tuviera una máquina que me haga las ensaladas, yo voy a comer sano todos los días. Siempre el yo futuro es mucho mejor que el yo presente. Entonces, experimenten, no gasten su dinero antes de saber si algo les gusta. Si quieren comprarse una trotadora de $2,000, que es increíble, salgan a trotar a la calle y vean si lo hacen constantemente todos los días antes de hacer esa inversión. Lo mismo con la astronomía. Entonces, primero, miren el cielo a simple vista. Con alguna aplicación para el teléfono como Stellarium, Starwalk o la que sea, está lleno, ustedes buscan, van a encontrar muchas, o con una aplicación para el computador como Stellarium, que es gratuita, que corre también en Windows, Mac y Linux. Ustedes pueden empezar a reconocer estrellas, constelaciones, entender los nombres, entender el cambio de las estrellas por época del año. El cielo que ustedes van a mirar ahora en octubre, no sé cuándo publique esto, pero estamos grabando en octubre, el cielo que tú tienes en octubre va a ser distinto que el que vas a tener en enero. Si sales a las 3 de la mañana, va a ser distinto que si sales a las 10 de la noche o a las 5 de la mañana. Entonces, entiendan el movimiento en el cielo y vean si les gusta hacer observación. Y después, antes de comprar cualquier cosa, vayan a lugares con cielos oscuros sin contaminación lumínica. Lo que uno puede hacer a simple vista, de verdad que es increíble. Yo cuando partí haciendo astronomía, iba a un observatorio de una asociación de aficionados, y yo no estaba todo el tiempo mirando por telescopio. Nos quedábamos en un grupo mirando el cielo y tratando de reconocer las constelaciones y aprendiéndonos las estrellas. Cómo llegar a lugares difíciles, constelaciones complejas. Y pasábamos muchas horas haciendo eso. Entonces, eso te va a decir si es que de verdad te gusta la observación del cielo o no. Y si ya, porque estamos en una sociedad consumista y quieres comprar algo, parte comprando binoculares. Porque los binoculares te van a dar un aumento, 7, 10, 15, 20 aumentos, y te van a dar la posibilidad de ver varias veces más, una mayor cantidad de estrellas. Y además, algunas manchitas que se ven a simple vista, se ven como manchas bastante más claras por telescopio. La nebulosa de Orión deja de ser una estrella, pasa a ser una mancha.
empiezas a reconocer objetos que no ves a simple vista, ya con binoculares, y empiezas a reconocer el cielo y a saber llegar a los distintos objetos. Porque además, utilizar un telescopio no es fácil. No es llegar y apuntar el telescopio. Hay que saber colimarlo, hay que saber apuntarlo, dependiendo de qué montura compras, quizás qué va a funcionar, te llegan no sé cuántos accesorios y tú dices, lo que más quiero es mucho aumento, entonces le pones un barlo y estás con 200 aumentos, con un telescopio que vale $200, no vas a ver absolutamente nada, entonces te vas a frustrar. Entonces uno tiene que aprender. Es como que te compres un auto sin que sepas manejar. Es como, ya tengo un auto precioso, pero ¿qué hago con ese auto? Me subo, prendo la radio y sería. No puedo salir de mi casa. Entonces hay que empezar a conocer el cielo y darse cuenta si a uno le gusta. Y cuando ya te gusta, cuando ya miras, cuando ya viajas a lugares con cielos oscuros y te quedas toda la noche mirando el cielo con un café, un té, lo que sea, y empiezas a reconocer, uno dice, parece que esto de verdad me gusta y no es una idea de que me esté gustando. No me lo estoy yo inventando y me voy a comprar un telescopio que va a estar acumulando polvo por el resto de mi vida. Y antes de comprarse un telescopio, yo creo que uno tiene que ir a asociaciones de aficionados. Por dos razones. La primera es porque la instrumentación que va a tener una asociación de aficionados va a ser infinitamente mejor que la que uno se pueda comprar, salvo que uno sea multimillonario. Entonces, cuando yo tenía 17 años, ingresé a la Asociación Chilena de Astronomía y Astronáutica, Achaya, que tiene un observatorio en Santiago, un poquito alejado, pero ya Santiago ha crecido. Entonces yo iba todos los fines de semana a mirar el cielo con telescopios que jamás en mi vida, en ese tiempo, me iba a poder comprar. Telescopios de $5.000, de $10.000, telescopios fabricados por personas que son parte de la asociación. Son telescopios que no se pueden comprar en ninguna parte porque está fabricado ahí mismo y con una óptica maravillosa. Entonces, primero, y además tenían cámaras fotográficas, CCD, instalaciones con cielo oscuro, o sea, de verdad instrumentación que para un estudiante de 17 años era imposible tener. Y segundo, vas a encontrar personas que están locas por el mismo tema que uno. O sea, una cosa es que yo me compre un telescopio de $5.000, tome un auto y me vaya solo al medio del desierto de Atacama, voy a estar solo. En cambio, si uno va a una asociación, uno va a tener camaradería, va a tener personas con las que conversar. Oye, ¿cómo funciona esto? Mira, y te toman el telescopio y te ayudan a apuntarlo y tú empiezas a aprender de una manera que no lo hubieses logrado solo. Entonces, ahí uno empieza a conversar de astronomía, de telescopio y de cosas, y ahí uno empieza a aprender muchísimo, e incluso después ellos mismos que tienen telescopios te los pueden vender más baratos porque ya están usados y quieren cambiarlo, y además se organizan star parties. ¿Cuántas veces yo fui con personas que hacían astrofotografía increíble a el desierto de Atacama? Nos íbamos un fin de semana completo y estábamos ahí 3, 4 noches tomando fotos, mirando el cielo y haciendo camaradería bajo cielos increíbles, uno de los mejores del planeta. No lo digo porque soy chileno, sino porque de verdad son muy buenos. Sí, hay otros lugares también muy buenos, pero entonces existe esa camaradería. No es necesario tener que gastar en un telescopio para poder hacer astronomía. No digo que nadie tiene que comprárselo. Digo que uno tiene que saber si de verdad a uno le gusta y tratar de comprar algo bueno, porque si uno se compra algo malo va a ser un telescopio de juguete y te va a frustrar. Y si te compras algo muy grande, muy caro y que sea muy avanzado, no vas a saber ocuparlo. Entonces, en una asociación vas a encontrar personas que te van a ayudar a sacarle el máximo provecho y además uno no va a estar solo. Porque además uno tiene que tomar el telescopio, sacarlo. O sea, la gente me pregunta, oye, si me compro un telescopio para ver por el patio de mi casa, es como, vas a ver la luna y los planetas. Ya es bonito, pero solo eso. Entonces, es una inversión no menor sobre los $1.000 para poder meterse en el mundo de la astronomía. Entonces creo que hay un proceso que hoy día nos saltamos porque uno piensa, quiero hacer algo, tengo que comprarlo. Quiero hacer esto otro, tengo que comprarlo. Como que si yo me quiero mover de aquí a otro lado, tengo que comprar un auto. Como si no existiera Uber, como que no existiera el transporte público, o como si no pudiese yo arrendar un auto para poder viajar. Entonces hay que sacarse un poquito esa idea del consumismo y pensar qué es lo que puedo hacer hoy día para darme cuenta si me gusta o no me gusta esto sin gastar un peso. Y obvio, como cualquier hobby, si te gusta, uno empieza a gastar. Yo he gastado mucha plata, no en telescopios, sino que en micrófonos y en cámaras, porque me encanta el audiovisual. Pero cuando partí con la peor cámara, con peor sistema de audio, y en la medida que he tenido ingresos he podido ir desarrollando mi hobby, pero sabiendo que es mi hobby, sabiendo que me gusta tener la última cámara, el último teléfono, el último micrófono. Pero tiene que ser consciente y no pensar que el objeto te va a hacer
desarrollar lo que a ti te gusta. Uno desarrolla lo que le gusta, uno lo hace y después tiene el objeto que te va a ayudar, pero que es algo que ya hace de manera continua. Y si, por último, si están pensando en un telescopio y me van a escribir, porque aunque yo digo esto en todos lados, siempre me escriben muchas veces, binoculares 10x50, o 7x35, tienen que ser luminosos. No me gustan con los binoculares con aumento en astronomía, porque para que tenga, o sea, con aumento, con zoom, con aumento variable. El aumento variable es el zoom, que van de 10 a 30, por ejemplo. La óptica es malísima. Para hacer un zoom bueno, va a ser 10 veces más caro, estoy tirando un número al azar, que uno fijo. Entonces, no se compren con cambio de aumento, o sea, con zoom, sino que 10x50. Y si quieren ver más cosas, pueden comprarse uno que tenga mayor aumento, pero tienen que utilizar trípode. 15x70 o lo que sea, ahí ya necesitan trípode. Y si quieren mirar planetas con más detalle, con 25 aumentos, uno ya puede ver los anillos de Saturno con unos binoculares de $200. Y si después quieren pasarse un telescopio y quieren un telescopio que sea que sirva para muchas cosas, el que a mí me gusta mucho es el que tengo aquí detrás mío, que es un telescopio Dobson de 8 pulgadas, que es fácil de transportar, que es fácil de apuntar, que tiene un espejo relativamente grande para poder ver objetos de cielo profundo y para poder ver objetos de la Vía Láctea, o sea, del sistema solar, en lo que sea. Y funciona bastante bien un Dobson de 8 pulgadas. Salvo que quieres hacer astrofotografía y ya entras en un tema y eso es muchísimo más caro. Y bueno, yo tengo estos telescopios no porque yo haga observación del cielo por mi cuenta, porque la hice durante muchos años en esta asociación de astronomía, sino porque yo hago eventos de astronomía. Esto es mi herramienta de trabajo. A mí me dicen quiero una charla con observación, entonces obvio que yo tengo que ser capaz de dar la charla y llevar telescopios. Tengo 3 de estos telescopios porque yo llevo los telescopios, llevo personas y hacemos observación para la gente. Es mi herramienta de trabajo. A mí, que me encanta la astronomía, si no lo hiciera como trabajo, probablemente yo no tendría un telescopio y ocuparía los telescopios de la asociación a la que pertenecía. Así que hay otras posibilidades. Excelente, excelente. Eso está bellísimo y eso era lo que quería dejar saber. Aparte que un error súper grande que muchos cometemos, incluyéndome. Por ejemplo, yo llevo como 2 años con mi telescopio y no es un telescopio súper exagerado. Yo tengo un Celestron. Pero funciona muy bien. E incluso anoche mismo estaba viendo a Júpiter y sus 4 lunas y se veía súper bonito y súper bien. Pero ¿El 127? ¿Cómo? ¿El 127? El 127. El 127. Si tú abres el 127, abres el rack and pinion, que es donde se pone el ocular, te vas a dar cuenta que tiene un plástico que funciona como Barlow. O sea, es tan mala la óptica, tan oscuro, que no lograron hacer la relación focal correcta, puliendo el espejo de manera correcta, que tienen que meterle un plástico para que tenga más aumento. O sea, de verdad que, en mi visión muy personal, ópticamente ese telescopio para mí es basura. Sí te permite ver los planetas, pero más allá de los planetas y la luna no vas a ver nada. Sí, porque la montura es malísima, porque funcionan mal los contrapesos, porque frenan la montura y el telescopio sigue avanzando. Y la óptica, para ver cualquier otra cosa que no sean los planetas, que de verdad son brillantes, que como te decía, lo puedes ver con binoculares de $200 con 25 aumentos, para el resto de las cosas no vas a ocupar el telescopio. Cuéntame tu experiencia, ¿cómo ha sido? ¿Qué otras cosas has visto con ese telescopio? Sí, exacto, mira, por eso mismo quería llegar a eso. Yo tengo ese telescopio que actually fue un regalo, yo no lo compré. Yo tengo mis binoculares que los conseguí en $20. Alguien los vendió en un garage sale, y con esto yo veo casi lo mismo que veo con el telescopio, y yo lo compré en $20, y este es un 7x50. Esto es un 7x50, incluso veo la luna, ¿verdad? Dependiendo mi pulso, veo la luna y los cráteres y todo perfectamente con esto que conseguí en un garage sale por $20 comparado. Por eso quería llevarlo. Me encanta mi telescopio porque es más estable, y si es cuestión de pulso, pero como tú dices, si vamos a hablar monetariamente, yo conseguí esto en $20 y veo casi básicamente lo mismo que veo con el telescopio, que cuesta muchísimo más. ¿Verdad? Para darle un poco de peso. Si quieres más estabilidad, te compra un trípode con el adaptador en L a trípode para el binocular, y ver la luna con 2 ojos es mucho más bonita que verla con un solo ojo en el telescopio. Exacto, y esa es otra cosa que la gente tiene un poco de percepción errónea, y es que tú tienes que aprender a utilizar un telescopio.
un telescopio, hay otros tipos de telescopios como el que tú tienes ahí, que literalmente tú mueves el telescopio hacia arriba, hacia abajo y hacia los lados, pero son obviamente también mucho, ¿verdad? Un poco más caros. Pero telescopios regulares, que son los que te venden por ahí regularmente, tú tienes que aprender a utilizarlos. No, esa cuestión de que tú, mira, allí arriba está Saturno. Y sí, he visto a Saturno y he visto su arco, pero son bien borrosos. Esa es otra. La gente a veces se frustra como que, diantre, pero esto no se ve como en las fotos. Claro que no. Y especialmente si comparas fotos como Hubble, porque Hubble está en el espacio. Hubble no tiene la atmósfera que está poniendo borroso las imágenes que nos llegan a nosotros, que incluso esa atmósfera consume ciertos rangos de luz y no se ve perfectamente las cosas. Aparte que ves como como si fuera un movimiento raro a veces, y es la misma atmósfera, y mientras más viento hay es peor. Por eso le aconsejo que yo llevo muchos años con ese binocular y me funciona perfecto. Obviamente agradezco el regalo y me lo disfruto porque si es mucho, ya que llevo años, ¿verdad? Llevo casi 2 años con él, pues me lo disfruto porque sé cómo utilizarlo. Pero los primeros 8 meses tú no sabes ni cómo manejarlo. Por más videos que ves, por más cosas que haces. Y es un telescopio relativamente sencillo. Pero aún así, sabiendo utilizarlo, a mí me pasaron una vez me dijeron, mira, este es mi telescopio, ¿qué puedo hacer? Y lo ocupé y de verdad que yo sufría. Yo que sé ocupar telescopio y llegar a los objetos, o sea, ese telescopio vas a ver solo sistema solar. Si quieres llegar a cúmulos, si quieres llegar a nebulosa y otras cosas, de verdad que es muy difícil y el espejo es muy pequeñito, entonces no vas a ver nada con el detalle que tú quieres. Entonces, si quieren ver solo sistema solar, ya gástense lo que cueste ese telescopio, pero con un binocular del mismo precio, con un trípode van a ver muchísimo mejor, claramente. Pero no esperen más que ver sistema solar. Porque yo lo he utilizado. Es de los pocos telescopios económicos que sí he utilizado, no porque me lo compré, sino porque me prestaron uno y sufrí. Quería patearlo, de verdad. Es que, y cuando lo abrí y vi que tenía ese Barlow raro adentro, es como, no puede ser. Un telescopio no tiene que tener esa pieza. Y otra cosita para dejarlo, y te agradezco tu paciencia aquí. Otra cosita que también cometemos el error es que compramos equipo, ¿verdad? Y por eso les digo que, como les dije, con mi binocular, que llevo años con él, que me costó 20 pesos en un garaje, veo lo mismo que veo con el telescopio. El telescopio me lo disfruto, me encanta, pero como tú dices, puedo ver mis planetas aquí, más nada. Pero a mí me encantaría ver el Crab Nebula, que no está ni muy lejos y es gigantesco, y ni siquiera eso puedo ver con el telescopio. Pero otra cosita también que tenemos que entender es cómo funciona la luz. Y por ejemplo, si vives en sitios como yo, que vivo en una ciudad, no te va a servir de nada. Porque incluso planetas cercanos es bien difícil verlos. Y se los digo porque los que les guste de verdad la astronomía tienen que estudiar todas esas cosas. ¿Sabes? La luz afecta ridículamente. La contaminación lumínica es un factor gigantesco. ¿Sabes? Por ejemplo, si tú quieres ver la luna, es hermoso cuando la luna está allá afuera. Pero la luna es incluso el peor enemigo de los astrónomos cuando está allá al frente. Es hermosa mirarla y no es para que se desanimen, sino para que vean la realidad. Y me encanta que estás aquí, estamos discutiendo qué es la que hay, ¿sabes? Como que no se enfiebren y compren y gasten en equipo sin antes por lo menos instruirse un poco más en ello, y creo que es algo súper importante que lo hablemos. Sí, totalmente de acuerdo. Perfecto. Ricardo, muchísimas gracias. Esto de verdad ha sido un placer. Yo al final de mis capítulos siempre, ¿verdad?, traigo una recomendación, usualmente algún libro que estoy leyendo o me regalaron y voy a empezar a leer o que leí. No necesariamente tiene que ser un libro, no necesariamente tiene que ser, ¿verdad?, de ciencia, puede ser de ficción o cualquier recomendación que nos quieras dar aparte de lo que ya nos ha ofrecido. O sea, si quieres libros, yo leo bastante. Este último tiempo, aprovechando la pandemia, he leído mucho y te voy a comentar los libros de astronomía que más me han gustado este año. El primero que quiero recomendar se llama, no sé si están en español, yo en general casi todo lo que leo lo leo en inglés. Sí, yo también. Se llama The Glass Universe, que es la historia de las astrónomas, estas mujeres que trabajaron en el observatorio de Harvard a finales del 1800 y principios del 1900, que lograron armar toda la clasificación espectral y medir distancia a variables cefeidas, como lo que hizo Henrietta Leavitt, lo que hizo Miss Cannon.
De verdad que es un libro fascinante de historia de la astronomía, un momento súper importante cuando empezamos a clasificar las estrellas, haciendo pasar la luz a través de espectros pegados en plaquitas de vidrio, porque eran placas fotográficas de vidrio, y por eso se llama El universo de vidrio, The Glass Universe, de Dava Sobel. Precioso el libro. Otro libro que me encantó, este es más del espacio, se llama Spaceman, que es una biografía de Mike Massimino, que es un astronauta que es muy conocido porque salió en The Big Bang Theory y él le dio servicio a Hubble sí, cuando los cristales de Hubble tenían ese rolcito ahí. fue a arreglar el telescopio espacial Hubble y cuenta su historia desde cuando él quiso ser astrónomo y todas las cosas, así que o sea, astronauta, cuando él quiso ser astronauta, cuenta toda su historia y de verdad está súper bien contado, es precioso, me encantó el libro, me lo devoré, totalmente recomendable, Spaceman. Y si lo compran en audiolibro me da la sensación de que está narrado por Mike Massimino. Excelente. Otro libro, este es de matemáticas, si es que les gusta la matemática, me lo había recomendado un entrevistado del podcast y lo había dejado ahí hasta que lo tomé y me lo devoré en 2 días. Se llama El último teorema de Fermat. Es una historia de uno de los grandes desafíos de la matemática que creó Fermat en su momento y que no se pudo resolver hasta hace muy pocos años. Y cómo se va contando la historia desde el problema, desde este teorema de Fermat, cómo se creó y cómo trataron de resolverlo y cómo fue evolucionando la matemática hasta que se encontró la solución, es totalmente fascinante. De verdad está súper bien escrito el libro y es de Simon Singh. Simon Singh. Ya el último, porque tengo muchos libros, he leído bastante este año. Otro de exploración espacial que me encantó, de verdad lo encontré precioso, se llama Chasing New Horizons, que es la historia de la misión Nuevos Horizontes que llegó a Plutón. Desde la concepción de la misión, en los años 80, de hecho, hasta que empezaron a hacer todo lo necesario para poder viajar, todos los problemas de cuando se acercaron a Plutón. O sea, de verdad uno termina enamoradísimo de esa misión porque fue algo muy, muy difícil de hacer. Y quien escribe el libro es Alan Stern, que obviamente es el PI, el investigador principal de la misión, junto con otra persona que trabajó en la misión, que es David Greenspoon. Así que precioso el libro. De hecho, me encantó tanto que tengo de fondo de pantalla una de las fotos de Plutón que tomó la misión New Horizons. Wow, brother, brutal, brutal. Sí, sí. Y, actually, ¿verdad? Y si no me equivoco, esa es como la tercera sonda que más lejos está, ¿verdad? Si no me equivoco, fuera de aquí. Pero, anyway, pues en mi caso, ahora mismo estoy casi terminando. Un libro es medio viejito, pero habla de buenas ideas de física, de Michio Kaku. Y se llama Física de lo Imposible. Ese sí está en español, lo pueden conseguir en cualquier idioma, pero ese sí está en español, de Michio Kaku, Física de lo Imposible. Lo leí. Está brutal. Mano, que no te vuela la cabeza. Sí y no, yo a veces tengo mis problemas con Michio Kaku, como que a veces se ha ido más por el lado oscuro. Sí. Es muy sensacionalista, algunas cosas extrañas. Hay cosas que yo tampoco agree con muchas cosas, porque hay muchas cosas que él dice, no, esto es una imposibilidad categoría 3, es como que, ok, pero es que también no podemos negar del todo la física que conocemos ahora mismo, pensando que, no sé, es que, por ejemplo, hay cosas que tienen que ver con energía, y él habla mucho de la energía en ese libro, que por ejemplo una civilización categoría 1, que me imagino que te acuerdas, es como que la que utilizamos cosas como nosotros aquí ahora mismo, que estamos como en la 0, pero en la categoría 1 podemos utilizar energía del planeta, categoría 2 energía ¿verdad? Del sistema solar o de diferentes planetas, y una civilización categoría 3 puede utilizar todos sus recursos como la galaxia o etcétera, y creo que es un poquito agresivo el pensar de una manera, bueno, es que no sé, es que la física, nosotros estamos en comienzo todavía, pienso que todavía nos falta mucho, pero hay muchas ideas que él trae que creo que son un poco hopeful, más que... Sí. No, sí, es bueno lo que escribe y te da ideas interesantes, pero hay que tomarlo con cuidado, algunas cosas que él dice, que las da por hechas cuando no necesariamente son Exacto. teorías comprobadas. Hay que tener un poquito de atención en qué es lo que dice. Recuerdo que eso sí, el libro que más me gustó es uno viejo de Michio Kaku, se llama Hiperespacio, Hyperspace.
Hyperspace. Que es la historia de entender las múltiples dimensiones. Lo encontré fascinante en su tiempo, lo leí cuando no sé, a los 18 años, algo así, y lo encontré muy bueno. No lo he leído de nuevo para saber si está de verdad tan bueno, pero sí, hay que tomar con un poquito de cuidado las cosas que dice, porque a veces asevera como que es realidad algo que todavía está en discusión y todavía hay muchas interrogantes. Sí. Pues no sé si has leído el de Sean Carroll, que tiró el año pasado, que se llama Something Deeply Hidden, que habla mucho de como de Everett, que hablaba de los múltiples mundos. Es bastante parecido con eso, pero habla más en el sentido de ¿verdad? Cuántico. No sé si lo has tenido el break de leerlo. Lo tengo descargado en el Kindle como un sample y sí me suena interesante. Ahora, hay que tener cuidado con esto de los múltiples mundos, la teoría Many Worlds. O sea, no teoría, es una interpretación de la mecánica cuántica. Eso no quiere decir que sea verdad o que sea mentira. De hecho, hay múltiples interpretaciones en la mecánica cuántica porque es tan extraño. Uno tiene las ecuaciones que describen este comportamiento y no tenemos idea qué es lo que nos están diciendo esas ecuaciones. Entonces hay distintas maneras de interpretarlo. Está la interpretación del Pilot Wave, la más típica, que es la de Copenhagen, y la que tú mencionaste, la de muchos mundos, Many Worlds, y otras más. Pero es una forma de interpretar las ecuaciones. Las ecuaciones funcionan, podemos crear teléfonos, computadores, podemos utilizar la mecánica cuántica para muchas cosas, pero no sabemos qué nos está diciendo. Entonces, si quieren entender la historia del desarrollo de la mecánica cuántica, que es fascinante, y entender un poco el nacimiento de estas teorías, o sea, de estas interpretaciones de la mecánica cuántica, yo recomiendo definitivamente el libro What is Real, de Adam Becker. Fascinante el libro, una historia increíble de cómo nació la mecánica cuántica, cómo está hecha. ¿De qué tú hablas? Cómo está hecha por hombres blancos europeos, la mecánica cuántica. De verdad está genial ese libro, y ahí uno puede entender un poquito más en base a este nombre, qué es real, o sea, qué nos está diciendo de verdad de la mecánica cuántica. Porque hay algo que no entendemos. Definitivamente sabemos ocupar la matemática, pero la interpretación de lo que nos está diciendo, uy. Pues mira, fíjate, yo tengo mi libro, Curiosidad Científica, El Universo en Arroz con Habichuela, y yo traté de explicar lo que realmente entiendo bastante bien. Incluso en la parte que explico un poco lo de las teorías cuánticas, yo especifico eso un montón en mi libro, y yo les dejo saber que, cuando hablamos que las partículas es una onda, como es un punto, como puede ser excitaciones en los campos, es porque es la manera que tenemos cómo explicarlo, o una idea de cómo hablar de ello, pero es como me decía el mismo físico de partículas, Daniel Wilson. Él me explicaba, es como nosotros, ¿verdad? Ellos, físicos en general, te tratan de explicar las cosas de manera de cosas que tú entiendes. Si ahora mismo yo te doy un mantecado o un helado, no sé cómo le llamarán allá, un ice cream, exacto, de un sabor que nunca has probado, un sabor nuevo, algo que nunca había existido en el mundo. Cuando yo te pregunto a ti, Ricardo, ¿a qué te sabe? Tú me vas a decir, bueno, me sabe como chocolate, como con un poquito de café, y no sé, tiene como un hint de algo más, no sé, será vainilla, pero es porque es lo que tú conoces y se habla de esa manera. Pero a veces cuando hablamos de cosas como la física cuántica, siempre hay que cogerlos con pinzas, porque muchos de estos cálculos o muchas de estas, ¿verdad? Teorías matemáticamente se ven bastante bien, pero hay diferentes maneras de hacerlo. Hay maneras de hacerlos como que puntos en el espacio, como se puede hablar de ondas, dependiendo de qué es lo que tú quieres describir. No necesariamente es que eso, o no necesariamente es que es todo. Pero en los últimos años se empuja bastante la cuestión de partículas, como que es tanto un punto en el espacio como una onda. Y a veces hay que explicar eso bien, de que, esto lo utilizamos porque es la manera en que podemos explicar las cosas. Pero hay demasiadas interrogantes. Es como tú mismo decías, como que lo que era es de que de momento tú tienes dos partículas en dos puntos, ¿verdad? Lo que se llama el entrelazamiento. Nosotros entendemos, y aparentemente ¿verdad? Se ha hecho esto en los laboratorios bajo control, que tú tienes dos partículas, ¿verdad? Entrelazadas, y puedes enviar una a un lado y otra a otra, y a la que tú haces la observación de una y hace un spin up, la otra ya tú sabes que es spin down.
pero realmente, ¿por qué funciona así? Y cómo es que no podemos, ¿verdad? Interactuar con ella o a lo mejor cambiarla sin que se rompa el entrelazamiento. O sea, hay demasiadas preguntas que nosotros no sabemos. Es básicamente cómo funcionan los cálculos, en la manera en que podemos tratar de explicar qué es lo que pasa, y de esa manera pues obviamente creamos computadoras, creamos celulares, creamos artefactos para comunicarnos y todas esas cosas por cómo entendemos, y no funcionan así. Pero ese mundo cuántico todavía le falta tanto como tan hermosa que es la teoría, ¿verdad?, de Einstein de la relatividad. En específico está la misma relatividad general, como incluso más adelante, ¿verdad? Cuando en el principio de nuestra conversación tú hablaste de la constante cosmológica que Einstein quería empujar, que me acuerdo que Lemaitre, como para los 1927, tenía otra idea de que el mundo estaba en expansión, que después Hubble fue como quien dice el que lo comprobó. Pero incluso Einstein se equivocaba en sus teorías, ¿sabe? Y ahora nuevamente estamos trayendo un poquito lo de la constante cosmológica para explicar otras cosas, lo cual Einstein en un momento quería empujarla en su teoría de, ¿verdad? General, y después la descartó hasta que ahora la recobramos. O sea, pero es porque adquirimos nueva información, y a la que tú adquieres nueva información tú tienes que empezar a buscar, ok, ¿por dónde comenzamos? ¿Qué es lo que conocemos o creemos que entendemos? Y de ahí partimos para entonces ver hacia dónde llegamos. Y creo que eso es bastante importante cuando hablamos de física cuántica. Exactamente. Te veo ahí buscando, no sé si vas a decir algo más. No, estaba respondiendo algunos mails, es que ya llevamos harto rato. Sí, no, por eso. Hacer. Y como además estabas divagando ahí, dije, que divague tranquilo. Mano, Ricardo, gracias. Nuevamente, dinos dónde te podemos conseguir, dónde pueden ir a buscarte y hacerte preguntas y enviarte cariño. Astrovlog en redes sociales, Astrovlog con V, también en YouTube, y el podcast Astronomía y Algo Más, en todas las aplicaciones de podcast. Excelente, ya ustedes me conocen a mí, mi nombre es Agustín Valenzuela, su host, Curiosidad Científica Podcast en Instagram, y como siempre les digo, siempre busquen la manera de aprender que más le divierta. Chequeamos, mi gente, bye bye. Y para ustedes, esto es Curiosidad Científica.